Roberto. Entré en el ejército porque a mí siempre me han gustado las armas, y desde pequeño pues tenía aquel espíritu aventurero de andar conociendo lugares, ¿verdad? Entonces vino este Truman aquí a México, fue el 3 de marzo de 1947, a entrevistarse con el presidente de México, y yo me fui a ver la llegada de aquel gran personaje. Por primera vez en la historia, si no mal recuerdo, un presidente de Estados Unidos venía a visitar nuestro país, así es que mucha gente había ido a esperar a aquel hombre, y yo fui también. Me tocó pararme a hacer valla frente a las tribunas, donde tenían su cuartel general las tropas de aeronáutica. Había ahí un letrero que decía, se solicitan altas, y ya sin más ni menos, y sin pensarlo dos veces, que voy. Estaba yo tan escuincle, tendría 16 años a lo sumo. Ya a esa edad era yo muy bajo de estatura, que primero me dijo el capitán, necesitas el permiso de tus padres, chamaco. Y no, si el permiso de mis padres ya lo tengo. Mentira, si ni siquiera yo mismo sabía que iba a tomar esa determinación, ¿verdad? Así es que como gusta y mande, yo salvé todos los obstáculos que ahí me pusieron, y firmé mi contrato con el ejército mexicano por 3 años. Le dije a mi hermano Manuel, fíjate hermano, que ya me di de alta en el ejército, ya soy soldado. ¿Qué te vas a meter tú, si estás más loco que una cabra? Sí, hombre, de veras, si no vas a ver, dentro de poco voy a traer mi uniforme. Vaya, hasta te va a dar envidia. Pues no, no me lo creyeron, porque hasta ese momento no había yo hecho una decisión así tan importante. Yo no le dije de esto nada a mi papá, sino hasta que ya estaba uniformado. Fue a la casa. Claro que al entrar pues todos empezaron desde el zaguán. Estaba ahí la palomilla, ¿verdad? Miren, miren el negro cómo va vestido. ¿Qué tal, muchachos? ¿Qué hubole? Pues qué, ¿cómo le hiciste para entrar? Mira, hasta de la aviación eres. ¿Qué? ¿Vas a ser piloto o eres cadete o qué? No, nada más estoy en la aviación, sencillamente. Y para que les diera coraje, pues ya ven, cuando uno puede. Daniel, un buen amigo desde la infancia que me había uniformado, quiso darse de alta. Me insistió tanto que lo llevara, y yo no quería, porque sus hermanos siempre fueron muy braveros. Total que sí fuimos y ya se dio de alta. Cuando vino mi papá en la tarde, sobraba que le dijera que me había metido en el ejército, ¿verdad? Me había uniformado. ¿Y ahora tú? Me dice. Nada, papá, me metí en el ejército. ¿Pero cómo? ¿Cuándo? ¿Y quién te dio permiso? Al decir eso de que él me dio permiso, pues no tuve nada que contestar. Y cuando me preguntó cuándo, pues le dije, en estos días. Y dije, pues a ver cómo me va aquí. Y me dijo su consejo de siempre. Pórtate bien, como la gente, sé un hombre honrado y de trabajo, que si haces eso, siempre te irá bien. Y pasaron 3 meses, de los cuales nos estuvieron dando instrucción diaria. Dormí en la casa y me iba al campo militar en la mañana a las 6 para pasar lista, y entrenar hasta las 5 de la tarde cuando nos dejaban francos. Una mañana, cuando todos estaban formados, dice el capitán Madero, un paso al frente todos los que quieran ir voluntarios a Morelia. Al nombre de Morelia, que significaba viajar, todos, éramos como 40 o 50 reclutas, dimos un paso al frente. Empezó a decir el capitán las condiciones, y de tantos que eran nos quedamos más que 6 u 8, entre ellos mi amigo Daniel y yo. Nos dieron francos a las 6:30 de la tarde para irnos a despedir de nuestras familias, y yo vine y me despedí de mi papá. Él ya estaba sentado leyendo cuando llegué. Estuve ahí un rato en la casa y cuando me retiraba le dije, bueno, papá, ya me voy. Y no me contestó. Me quedé parado y él alzó la vista y me dijo, bueno, ¿a qué hora te vas? Es que ya me voy para Morelia. ¿Cómo que para Morelia? Entonces ella me prestó atención. Con esa noticia se sobresaltó y dijo, ¿cómo? Dije, sí, es que nos mandan a Morelia y tenemos que ir. Mentira, si yo me había ofrecido de voluntario. Bueno, mi papá lloró y me abrazó. Como pocos abrazos nos hemos dado así en la vida. Y cada que me abraza, caramba, yo siento la gloria. No sé qué será la gloria, pero así siento, porque cuando mi padre me habla así y me abraza, se me hace un nudo en la garganta y se me derraman las lágrimas de gusto. Y hasta me dio dinero, por cierto, 50 pesos. Dice, ten, para que compres algo por el camino. Está bien, papá, gracias. Bueno, papacito, ya me voy. Échame tu bendición. Ya mi padre me echó su bendición. Me despedí de mis hermanos y salí de la casa solo. Daniel tenía una novia, Lola, que después vino a ser su esposa, y me dice, oye, negro, tú no tienes novia, ¿verdad? Mira, yo te voy a traer una amiguita para que te la amarres.
El día exactamente que nos íbamos a Morelia, Lola me trajo a su amiga Elvira. Ella ya iba prevenida que iba para que yo me le declarara, y yo ya sabía que me iba a dar el sí. No me gustó muy bien, pero como hombre yo tenía que responder, ¿verdad? Bueno, luego nos dimos el primer beso y delante de los muchachos. Para esto, nos sentamos en un pradito, ellos por un lado y yo por otro, con mi pareja. Y yo me dije, a gozar, porque es el último día que estás aquí. A esta chamaca, aunque la acabas de conocer, debes demostrarle que no eres tan guarín. Un poco feo, pero no tan tonto. Y así me recosté sobre sus piernas. Y ya pasó, y en la noche salimos para Morelia. Había sido día de pago para nosotros, así que todos traíamos dinero. Pues quién compró una botella de Bacardí, quién una de tequila, quién esto, quién lo otro. Ahí iban varios que les gustaba mucho la bebida. Yo nunca había tomado en ese entonces, así que como todo niño bien y decente, me compré una lata de leche Nestlé, un pan Bimbo y un bote de duraznos en conserva. Y en el camino abrir cada quien lo que llevaba. Pues yo, mis dulces, porque francamente eran dulces. Me di una enlechada esa vez que me hastié. Vaya, a todos les convidé y todos me convidaban. Tú, Roberto, tómale. No, muchachos, yo ahorita no. Es que estoy mal del estómago y no tomo. Ellos sí. Y hubo quien llegó medio mareadón a Morelia. El subteniente que nos llevaba ya no sabía cómo estaban las cosas en Morelia, así que tomamos un camión en vez del que nos tenía que llevar al campo donde íbamos a quedar nosotros. Tuvimos que ir por un camino de pura tierra suelta. Eran 12 kilómetros que tuvimos que caminar a como dio lugar, y llegamos todos maltrechos y polvorientos. Y nos recibieron muy bien el comandante de la compañía y todos los rancheros de por ahí, porque en realidad el cuartel era una hacienda. Nos dejaron descansar, como 8 días, y luego nos metieron a servicio, que de hangar, que de campo, que de arboleda. Yo estaba comisionado en la puerta, para que no fueran los rancheros a sacarse la fruta de ahí. Por cierto, que mi comandante era tan malo así, que no nos dejaba a nosotros, que andábamos cultivando la huerta, arrancar la fruta de los árboles para comer, sino de la que estaba caída. Por eso a mí me sobrevino el paludismo. Fíjese nada más en qué clima templado. Pero es que yo comía las naranjas pachiches, de esas naranjas que se caen y les pega el sol durante el día, durante varios días, ¿no? Comíamos fruta que caía del árbol y luego le entrábamos muy duro al agua. Las primeras semanas en el campo enfermé de melancolía. No comía, no dormía. Hacía mis servicios como autómata nada más. Pedía un caballo y me iba por allá al cerro, yo solito, a esperar la tarde. Y ya regresaba en la noche, siempre pensando en Antonia nada más. Poco a poco se me fue pasando. Fue en Morelia cuando me puse una borrachera, la primera de mi vida. Se festejaba el Día del Soldado y me comisionaron a mí con un cabo para ir a comprar charanda. Pues llegamos a las matas, a las fábricas, ¿no? Y los que estaban laborando en las fábricas aquellas me dicen, a ver, mi soldado, venga usted para acá. ¿No le gustaría echarse un cuernito? ¿Qué es eso? Pues es un cuerno de chivo con charanda. No, le digo, ahorita no. Es que vengo en un comisón y no puedo tomar. No, hombre, que mire, que nada tiene que ver un cuernito. Bueno, me insistieron y me tomé 3. El charanda aquel me lo estaban dando calientito, saliendo del alambique. Así es que no me raspaba, al contrario, me sabía dulcecito. El cabo aquel terminó de comprar la charanda y me dijo, bueno, soldado Roberto, vámonos. Al salir a la calle me dio el aire y sentí como un puñetazo en pleno rostro. Y luego me sentí mareadísimo. Era la primera vez en mi vida que tomaba, y me hicieron esa maldad de darme el charanda caliente. Dice mi cabo, mire nada más, joven Roberto, ¿cómo está usted? No, mi cabo, perdone, pero es que me dieron 3 cuernitos, y yo no sabía qué eran, no sabía que me fuera a hacer tanto mal. Estaba yo desbarrando completamente, pues ya el vino me estaba haciendo un efecto tremendo. En el camión no me querían traer así. Por allá el soldado no sé si lo quieran mucho, o lo odian, pero lo que sí sé, es decir, es que lo respetan cantidad. Ya el cabo impuso autoridad, pero no obstante eso hubo necesidad de que me subiera a la canastilla para que me diera el aire y me compusiera un poco. Pues allá vamos, como vil fardos, el cabo y yo, él cuidándome, y yo, pues más mal que nada, cantando lindo Michoacán. Ya me sentía yo hasta michoacano en esos momentos. Bajamos allá en la carretera y teníamos que caminar 12 kilómetros para llegar al campo, y para mí ese trayecto se me hizo un polvo, porque todo era camino.
para un soldado y para otro. Llegué bien mareado, y entonces me dije, en mi vida vuelvo a probar una gota de vino, y no he dicho mayor mentira que esa. Cuando llegamos allá, ya estaba la fiesta en su apogeo. Los rancheros de por ahí nos habían hecho 2 novillos, una ternera, y puercos y guajolotes. Era una fiesta en grande, pues éramos muchos soldados y muchos los aldeanos. Hubo jaripeo, carreras de caballos, de todo un poco, ¿verdad? Pues que llegamos y... A ver, que siéntese, mi cabo. Y que siéntate, Roberto, ustedes que fueron por la bebida. Ese día no tomé. Me sorbía los vasos de charanda, los changuirongos que les llaman por allá. Es charanda con el refresco que uno apetezca, hielo y limón, pero tienen un efecto muy bárbaro. Y fue cuando por primera vez vi en peligro mi vida. Había un muchacho ahí que era soldado de primera y se llamaba Raúl, nada más que por nombre le decíamos el gorila. Él y otro, Cascos, andaban trastornados y andaban ahí bailando y contentos. Pero no sé qué, surgió una dificultad. Le caí mal al gorila y Yanni sencillamente me dice, a ver, soldado Roberto, venga para acá. Diga usted, mi cabo, porque él, soldado de primera, se puede considerar como cabo, ¿verdad? Y el cabo como sargento, y así por riguroso escalafón. Le digo, diga usted, mi cabo. Dice, sabes que a mí me gustas para que vayas y chingues a tu madre. Digo, ¿qué pasó, mi cabo? ¿Ya se le subieron las copas tan pronto? No, no, es más, no estoy tomando, dice, estoy bien grifo. Y yo dije, ay caramba, esto sí se está poniendo medio pesado. Y digo, bueno, si usted está como dice, está muy bien, ni que me diga nada. No, no, pues sí es lo que quiero, que me digan algo, porque aquí va a valer una chingada. No me has dado motivo, te digo que me caíste gordo así, y nos vamos a dar en la madre. Pues yo no puedo pelear con usted, es mi superior. Y ya está sacando un verduguillo que había ahí hecho de una baqueta del mismo fusil, y allá está detrás de mí. Luego entró el subteniente al quite y le dio un pistoletazo con la cacha de la pistola y lo puso en paz. Desde entonces, así como que me agarró un poquito de tirria el muchacho, pero no pasó de ahí. Hasta eso, cuando se ponía marihuano era cuando estaba más pacífico y empezaba a hablar de que filosofía, que de letras, que de teología. Bueno, de cosas que todavía no sé lo que quieren decir. Platicaba en tal forma que no nada más yo me quedaba oyendo, sino que hasta el subteniente mismo, el comandante, se ponía en escucharlo. El comandante era un poco más estudiado y él sí le contestaba las preguntas que el gorila le hacía. Así estaban mutuamente contestándose preguntas. Pues para mí ya de mucho sentido, ¿verdad? Ese es uno de mis momentos gratos. Después, Cascos, el gorila y yo fuimos muy buenos amigos, aunque ellos me hicieron que cultivara marihuana. Me hicieron que la cultivara en la huerta, porque a ellos les gustaba fumarla, y yo la cultivé por la sencilla razón de que lo ordenaron. Claro que el ejército no lo permite, pero el ejército no los va a andar cuidando. Sembraron la marihuana en el último fondo de la huerta, como a unos 500 metros del cuartel. Las semillas las obtuvieron en paquete. Esa hierba viene con todo y semilla. Se reproduce en tal forma que hasta se espanta uno. De una sola semillita salen 2, 3 matitas. ¿Y qué matas? Ellos me guiaron cómo cultivarla. Hice un amálsigo, solté bien la tierra, la dejé bien flojita, la regué a modo de que no se ahogara, y así la estuve cuidando. Muchas veces me la llegaron a ofrecer, pero nunca quise aceptar. Ellos sabían perfectamente bien que yo no fumaba marihuana. Bueno, una vez sí la probé. Me dieron un cigarro, delicados, que siempre ha sido mi marca favorita, mezclado con la marihuana. Le di 2, 3 fumadas, y me sentí mareado. Luego sentí la cabeza como hueca. Veía a todos en una forma muy extraña y caminaba y sentía que iba en una cosa blandita, que casi ni pisaba el suelo. El cuerpo se me soltó y sentía yo que mis nervios no me obedecían. Entonces me dieron ganas de hacer una necesidad fisiológica y fue a sentarme detrás de un huizache. Bueno, pues a la hora de pararme, ¡zas!, que me voy para atrás, sobre las espinas, pues todo me espiné. Me dio una risa tremenda de que estaba así en ese estado. Luego me espanté cuando quise escupir y no me salió saliva. Y ellos, yo veía que reían, ¿no? Quería desquitar mi coraje, pero no podía. Me sentía muy débil, muy flojo de todo el cuerpo. Entonces me dormí y ya desperté en la madrugada. Ya había dejado pasar mi servicio en los hangares, pues me hizo un efecto tan tremendo que fue a parar hasta el hospital. Creo que por eso se me desarrolló el paludismo. Jamás volví a fumar marihuana. Ya me andaba costando un proceso,
porque a Cascos, al gorila y a mí nos descubrieron en el asunto este de la marihuana y nos arrestaron a los 3. Y yo estaba tranquilo en mi pecho, ¿sabe? Pues me dije, si hay justicia, verán que no tengo la culpa. Me hubieran procesado con los otros 2, pero me salvó Cascos, y por primera vez, y única, hicieron justicia conmigo. Otro hecho importante, quizás el decisivo de mi vida, fue cuando se vino la epidemia de la aftosa aquí en México. Por Morelia estuvo muy dura. Tan dura estuvo que pusieron a todo el territorio en cuarentena. No entraba nadie, ni salía una gallina o un huevo siquiera. Nosotros nos encargamos de matar las reses enfermas. Si en 10 reses 2 o 3 salían enfermas, las 10 se tenían que matar para evitar el contagio. Y por ese motivo los rancheros nos agarraron un odio de los diablos. El gobierno les pagaba a los rancheros y les mataba a sus animales, pero me duele reconocerlo, no les pagaban lo que valían. Si una yunta valía 2,000 pesos, no les pagaban ni 1,500. Los rancheros estaban muy disgustados por esto, y siendo gente que no entiende de razones, agarró represalias contra nosotros, porque aplicábamos el rifle sanitario, pero eran órdenes superiores. Una vez salimos a caballo Daniel Ramírez, Francisco, Crispín, quién sabe qué, no recuerdo su apellido, y yo. Íbamos como 4 o 5 individuos. Nos había tocado franquicia y pedimos caballos prestados para ir a San Pedro a tomar, que un refresco, que un raspado, en una palabra, a buscar lo que uno quisiera. Teníamos que presentarnos a lista de 6. Se nos hizo un poquitín tarde y ya íbamos con los caballos, a galope tendido. Al llegar a un lugar que le dicen Barranca del Diablo, que empieza una balacera, pero de esas sabrosas, la primera que me tocó en mi vida. Nos estaban tirando con puro 30 y 30 y Mauser 7 milímetros. Pues nosotros, a correr, pero cayó el muchacho y a otro lo mataron. Yo les gasté un balazo, un rozón de bala en la pierna. Ya estaba oscuro y ellos estaban parapetados detrás de los árboles. Nada más veíamos los fogonazos de sus armas. Y a correr se ha dicho. Daniel y yo regresamos a ver a los que habían caído. Uno de ellos pues estaba bien pelado, como dicen por Veracruz, bien muerto. Pues a dar para el cuartel, y dice el subteniente, a ver, ármense, hágase un pelotón. Aunque yo estaba herido, le pedí al subteniente que me dejara acompañarles, pero él dijo, no, a ti que te atiendan. Pero si no es nada, mi subteniente, con un pequeño torniquete ya ahí queda. Aceptó y ya fuimos, que íbamos a encontrarnos ya, ¿no? Nada más fuimos, recogimos a aquel compañero y anduvimos indagando por ahí. Como a los 4 meses, los agarramos. Había rancheros que tenían cientos de cabezas de ganado. En las noches, a sabiendas de que si los sorprendíamos se les decomisaba todo el ganado, lo sacaban de sus propiedades y lo iban a meter por allá por la sierra, para evitar que se lo mataran. Estaba yo de servicio una noche. Tenía que andar por el campo cuidando que no anduvieran animales en las pistas de aterrizaje. El campo tiene como 4 kilómetros de largo por 3 de ancho. Sí, no exagero. Estaba en una de las cabeceras haciendo mi ronda cuando oí un mugido y un tropel de patas. Inmediatamente que voy a dar parte al cabo, pero no estaba. Se había ido a comer. Entonces, que agarro el reflector, un inmenso que había ahí, y lo enfoqué y vi una polvadera de diablos. Y ahí voy, corre que corre. Alto ahí, ¿quién vive? Yo, mi soldado, no vaya usted a disparar. A ver, párame ese ganado ahí. No, pues si ya habían pasado todo el ganado. Digo, pues ya el ganado no se lo puedo decomisar, pero usted sí lo puedo detener. Acompáñeme. No, hombre, mire, mi soldado, que... Bueno, ¿por qué se lleva usted ese ganado? ¿Usted es cuatrero o es suyo o qué? Si me dice que es suyo no se lo voy a creer, porque si fuera suyo, no es hora para que lo lleve en esa forma. Dice, no, mire, es mío, nada más que en realidad ahí hay unas reses enfermas en mi rancho. Y sí, esas las vamos a matar, de seguro, pero las demás están sanas y no quiero que me las maten porque el gobierno no me paga todo lo que debe de ser. Pues estuvimos ahí alegue y alegue y alegue. Total, que empezó por ofrecerme 100 pesos. No, señor, yo no puedo aceptar ningún centavo de esos 100 pesos. Si quiere usted dárselos a alguien, puede usted dárselos de multa, o le sirven para salir de ahí. Pues le doy 300. No, señor. Total, me llegó a los 500 pesos. Primera vez en mi vida que tenía una cantidad de dinero así. Pasó. Ya para esto, el ganado pues ya se había ido y se fue el ranchero aquel. Y luego viene el cabo. ¿Qué novedades hay, soldado? Pues ninguna novedad, mi cabo. ¿Cómo no? ¿No vino usted hace rato? Ah, pues sí, con la novedad de que
Pues, andaban ahí unas reses y quise detenerlas, pero pues alguien las espantó y ya no. Dice, no, a ver, vente. Pues el cabo, colmilludo, ¿no? Al fin viejo en el ejército, se sabía todas las tretas. Pues sí, yo no podía engañarlo a él. Me llamó aparte y me dice, ¿qué? ¿De qué se trató? Y pues yo ya comprendí que era imposible estar mintiendo, ¿no? Pues mire, mi cabo, pasó esto. Un fulano lleva su ganado y ya pasaron, los dejé pasar. ¿Pero cómo los dejaste pasar? Pues ¿qué no sabes? ¿Tu consigna? Sí, mi cabo, pero él me dio una consigna mejor. Me dio 100 pesos. No te hagas pendejo, dice. ¿Cómo 100 pesos? Está bien que eres un escuincle, pero por 100 pesos no te vas a echar un proceso. Le digo, no, mire, para serle franco, en realidad me dio 200 pesos. Ya como que medio me creyó, pero siempre me alegó todavía, ¿no? Mis deberes y que había yo faltado. Bueno, total, ¿qué dice? Bueno, a ver, dame 100 pesos y ahí queda entre tú y yo. Nada más. Éramos 3 soldados, más bien dicho, 2 soldados rasos y el cabo. Y dice el cabo, pensándolo bien, dale 50 pesos a aquel para callarle la boca. Digo yo que fue el momento decisivo en mi vida, porque si yo no hubiese dejado pasar a aquel hombre, y el hombre no hubiera aceptado aquel dinero, yo no me hubiera convertido en un calavera. Esta cosa se repitió por 2 veces más, pero ya la tercera vez me dieron 2,000 pesos. Todo ese dinero que yo recibí era para que yo, ya que había hecho una cosa mala, pues por lo menos tapara un poquito el ojo al macho, ¿verdad? Y ver de invertir el dinero más sabiamente. No, me agarré a dispararle a los amigos de tomar y a andar con mujeres. Todo lo boté. Por eso es que le digo que el momento decisivo de mi vida, porque no supe aprovechar esa ocasión, que si hubiera sabido, no tuviera el remordimiento aquel de haber faltado a mi deber de soldado. Me gustó mucho la vida del ejército. Casi llegué a cabo, pero no seguí. No sé por qué. ¿Será que tengo una sangre muy pesada? ¿O será por mi color, que a cualquiera le caigo mal, verdad? Y otro cabo precisamente me traía mi entreojos. Cada rato me quería arrestar por una cosa injusta, y luego solicitó hablar con mi mayor. Ya llegamos con mi mayor y él expone sus razones y yo las mías. Y agarraba el mayor y veía que era una cosa injusta y rompía la boleta. Váyase a su servicio, me decía a mí. Así como 5 o 6 boletas me presentó. Y bueno, nunca me pudo arrestar. Y siempre me traía entre ojos. Y se trató que ya los últimos meses, más bien dicho, la última vez que practicamos la lucha cuerpo a cuerpo, por desgracia me toca a mí de compañero aquel cabo. Nada más estábamos haciendo un simulacro, pero aquel cabo no estaba simulando absolutamente nada. Y dice, póngase en guardia. Yo inmediatamente me puse en guardia y embracé mi arma prevenido a parar los golpes que él me tirara. Pero tenían que ser nada fingidos, ¿no? Pero este no lo hacía así. 2 o 3 cambios de golpes los hizo así, simulados. Pero ya como al cuarto o al quinto, entonces sí que me tiró un fondazo. Lo bueno es que ya habíamos tenido unas clases de esgrima y pude pararle el golpe, a la izquierda, con mi arma. Así es que su hombro me vino a pegar aquí en el pecho y ya quedamos así. Y le digo, ¿qué pasó, mi cabo? Se mandó usted ahorita. Pues luego, hijo de la chingada, pues como que no te das cuenta. Ponte vivo porque si no te voy a matar. Ya no me dijo más el cabo. Agarré mi arma así nada más, le di media vuelta y con la culata de mi fusil le pegué en la barba. Me dio tanto coraje cuando él me mentó la madre que me dieron ganas de matarlo. Cuando le pegué fue mejor que me dio las espaldas, porque el golpe que le di fue tan bárbaro y duele mucho por muy leve que sea. Quise yo meterle la bayoneta por detrás, pero solamente Dios me pudo detener. Luego reaccioné y dije, no, Roberto, ¿qué vas a hacer? Si le hubiera metido la bayoneta lo traspaso ahí como mariposa. Entonces nada más me concreté a darle un piquete en las nalgas. Vio esto el subteniente, luego tocaron el silbato. La señal de parar, ¿verdad? Alto total para todos y sin moverse nadie de su lugar. Y va el subteniente. ¿Qué hiciste, muchacho pendejo? No, mi subteniente, que aquí, que el cabo, si yo no me he puesto abusado. Lo que le hice yo a él me lo hubiera hecho a mí, y no en esta forma, sino peor. Dice, cállese la boca, todavía no sabe ni lo que está brigando, pero como quiera que sea, usted sale perdiendo. Desármese. Me quité mi fornitura y mi casco y puse mi rifle en el suelo, y dije, ahora sí, negro, te vas a morir en la cárcel. Y dice él, véngase, acompáñeme. Al cabo, luego que camillero, llamaron a los camilleros. Los enfermeros lo curaron,
No era una cosa grave en realidad. A mí que me acompaña el subteniente. Lo acompañé más bien y me dice: «Mira, muchacho, ahorita si te detengo te vamos a procesar y por lo menos te dan de 8 a 10 años de cárcel por esta insubordinación». Está bien, mi subteniente, yo estoy dispuesto a recibir mi castigo, lo que yo merezca, pero también pido que se me escuche. Como quiera que sea, tú te insubordinaste a un superior. Es más, vete mucho a la tiznada. Y que agarra y que mete la mano a su guerrera y saca y me da 20 y tantos pesos. Vete y que Dios te acompañe, porque no me creo capaz de... Por regla, por ley, le pertenecía detenerme a mí. Para mí fue una acción tan noble que hizo, que pues nunca acabaré por agradecérselo, porque ahorita todavía estuviera yo en la cárcel, por muy bien que me hubiera ido. Entonces salí del ejército sin papeles y sin nada. Me faltaron 5 meses para cumplir mi servicio de 3 años. El ejército no es que sea informal, es que uno hace el contrato por 3 años y no pueden dejarlo salir sin haberlos cumplido. Así que yo no tenía derecho de salir como salí. Está penado por la ley y ahorita puedo decirme prófugo. Yo lo lamento bastante el haber salido de esa forma, ¿verdad? Porque mi intención era haber salido bien. Cuando estuve en Morelia me hice de novio de una muchacha que me quiso, me adoraba, y cuando yo me vine para México, cuando me deserté, pasé a despedirme de ella. No debía de haber hecho eso porque ella me insistía que me la trajera conmigo. No le importaban las condiciones en que yo pudiera tenerla, nada más lo que quería era estar conmigo. En un principio le mentía, le decía que me habían dado mi traslado a México, pero al ver las demostraciones que ella me estaba haciendo, me obligó a decirle que yo iba a desertar y que no podía yo ofrecerle absolutamente ningún porvenir seguro. No obstante eso, ella me dijo: «No me importa eso, quiero estar contigo». Desde luego tuve que dejarla. Siempre ha sido un fracaso mi vida amorosa, con excepción de esta muchacha. Ella sí me quiso. Manuel y su esposa, Paula, que en paz descanse, vivían con mis hermanas cuando regresé. Mi papá se quedaba en casa de Lupita porque Antonia todavía no estaba bien. Llegué a ir algunas veces por ver a Antonia, pero luego mi papá me dijo de que tenía yo que andarme parando en esa casa a dar lata. Y luego una vez supe que Lupita dijo que cada vez que iba a su casa me le quedaba mirando en una forma muy especial a sus hijas. Me dolió mucho, me ofendió, y ya pocas veces volví a ir. Algunas veces pedía prestada una bicicleta y me iba a un bar que estaba cerca de la casa de Lupita. Tomaba un sorbo de mi cerveza y me asomaba a la puerta, a ver si salía Antonia a comprar las tortillas, el pan. Ya sabía yo, más o menos, a qué horas andaba ella por ahí, y nada más con verla y dejarme ver por ella, con eso me consolaba. Una vez anduve con la bicicleta por ahí, ella salió de la vecindad a la tienda que está enfrente a comprar unos cerillos. Yo traía cigarros, traía cerillos, 2 cajas, pero no hallé otro pretexto de acercarme a ella más que ir a comprar cigarros. Agarré mi bicicleta y hasta me fue en sentido contrario, y cuando llegué cerca de ella hice la parada del Águila. Ella estaba en la puerta de la tienda y se me quedó viendo así, de reojo, y yo me le quedé mirando, así de lleno. En ese momento le dieron sus cosas y se quedó allí por un momento. Yo esperaba que me dieran rápido mis cosas también, para salirme. Rápido me fui y a propósito hice que me viera, que me paraba ahí en el bar. Pedí de nuevo una cerveza y ahí estuve. Me hizo daño. Me acusó con mi papá y dijo mentiras. Le dijo que yo le había echado la bicicleta encima y que cada rato nada más la andaba molestando. Ya después, alguna otra vez la volví a ver. Después pasó una temporada larga y ella volvió a Bellavista. Mientras, conocí a mi cuñada Paula mejor. La conocí cuando mi hermano la llevó a presentar a mi papá. Él le hizo una advertencia muy seria a Paula. Le dice: «Ya te llevas en cuenta, muchacha, que este es un canalla, es un vago, es un huevón que no sabe hacer nada». Qué reprimenda le dio mi papá a mi hermano. Hasta yo me estaba sintiendo chiquito, de veras. Paula estaba muy apenada y pensó que mi papá tenía un carácter muy fuerte. Después me encontré con que ya iba a ser tío, y nace Mariquita, blanca, con ojos azules. Qué gusto me dio, dije, hasta que se me hizo tener una de ojos azules en la familia. Mi papá la bromeaba. «Oye, Paula, ¿que no habría por ahí algún engaño?». Yo también le decía: «A mí también se me hace que este es contrabando». Pobre Paula, ahora comprendo que nunca debía haberlo hecho. Se ponía roja, verde, amarilla, de todos colores, pero al poco tiempo se le pusieron sus ojos cafeces como los de Manuel. Mi hermano empezaba a faltar en el trabajo,
y no le daba gasto suficiente a mi cuñada. Entonces mi papá se hizo cargo de Paula y de los niños que nacieron uno tras otro. Yo le daba a mi cuñada dinero para medicinas cuando se enfermaban los niños, o para zapatos, o vestidos, o sencillamente le daba su domingo. Nunca me dolió hacerlo. Mi hermano, más desobligado que nunca, siguió sus juegos de baraja, de dominó. Yo también juego, pero aún a la fecha, cuando se ha tratado, no me gusta jugar con mi hermano, porque siento que estamos en pugna. Yo no comprendía, ni me afané yo a pensar, por qué mi hermano tenía dos mujeres a la vez. Una vez vi a Manuel con su gran amor, Graciela, y le dije, «Oye, Manuel, ¿que es tu novia?» «Sí, no, es mi amiga». «¿Qué amiga ni qué nada? Pobre Paula, ¿cómo le engañas?» Nunca pude saber si ella se dio cuenta, pero parece que sí, porque nunca falta alguien que le venga a decir a la esposa que el esposo le engaña. Una vez estaba yo enfermo del incordio, del que me operaron. Estaba yo en la casa y mi hermano le puso la mano encima a Paula. Ay, cómo me dolió. Me paré cojeando, y todo para apaciguarlo. Hasta lloré esa vez. Y Paula fue muy buena, mucho muy buena. Esa mujer lloró por mí, porque supo que yo hacía calaverada y media, que a cada rato me andaba peleando con cuchillo, con pistola, o a pedradas, o a patadas. Me decía, «Mire, Roberto, Dios no lo quiera. El día menos pensado usted queda por ahí. ¿Y qué va a hacer de su papá? Usted está joven, es fuerte, tiene una vida por delante, un porvenir muy grande si usted quiere labrárselo. Pero ya, por favor, no haga tantas travesuras». Me hizo prometerle que ya no iba a pelear, pero eso era imposible en mi colonia. Todavía traía yo mi uniforme y me daba mala fama y que buscaba pleitos. Era sabido que el ejército estaba lleno de vicios y a los soldados no se les quería. Al segundo día que estuve en la casa me metí en un pleito cuando fui con Consuelo a comprar el pan. No faltó un lépero que le dijera algo a mi hermana. Yo voy de acuerdo con florear a una dama, ¿no? Decirle, «Adiós, chula, adiós, muñeca, qué preciosos ojos tiene usted, qué cuerpecito tan lindo», cosas así, decentes. Pero eso de que, «Adiós, mamazota, qué bueno está usted», o me dicen, «Adiós, cuñado», no lo paso. Lo miré muy feo y le menté la madre y allá empezó el pleito. Con la mirada se puede decir más que un loro huasteco lépero, y es una de las cosas que me han causado pleitos. Bueno, fue boxeador en el ejército, pero cuando volví a casa me consideraban como profesional. Era muy rápido con los puños y me decían Atila. Luego empecé a usar navaja y herí a varios. Si por mí fuera no pelearía, pero tengo que desquitarme de todos estos condenados. Muchas veces estuve en dificultades por mis hermanas. Como siempre las cuidaba cuando estaba yo en la casa. 2 veces sorprendí a Marta en la calle con este Crispín y la reprendí. Mi hermana era muy chiquilla todavía y él no me parecía bien. Era más grande que ella, ¿verdad? Y ya me parecía más maduro y porque conozco esa clase de fulanos. Consuelo también me causó varios dolores de cabeza por la forma que bailaba y coqueteaba. Una tarde, Marta no regresaba, y yo, buscando a Marta por todas partes y preguntando discretamente a mis amigos, me sentía desesperado pensando lo que le podía haber pasado a mi hermana, cuando me asaltó el pensamiento de que hubiera podido irse con alguien. Yo me sentía culpable por no haber sabido cuidar a mi hermana, y anduve buscando toda la noche para arriba y para abajo. Toda la noche me martirizó. Al día siguiente la encontré con Crispín. Qué coraje me dio. Y él con ese aspecto medio burlón que tiene. Todavía no me explico por qué no le hice nada a ese muchacho. A ella le pegué porque comprendí que mi hermana ya no era doncella. Yo le dije que ya era mujer de mundo y que debían casarse y respetarlo y serle fiel. Ella dijo que él le había prometido que se iban a casar, pero nunca jamás lo hicieron. El infeliz desgraciado. Era muy celoso, incluso conmigo tuvo celos. Una vez fui a visitar a mi hermana a su casa. Bueno, me senté a la orilla de la cama y mi hermana estaba al lado mío. Yo tenía la playera fuera del pantalón, y llegó por ahí su hermana y se nos quedó viendo en una forma. No sé qué le diría a Crispín, pero sé que me estaba tachando de un infame. He hecho cosas tremendas en mi vida, pero tanto como para rebajarme ese grado de bestia, no. Cuando la vi le dije, «Mire, señora, agradezca que estamos en la casa de mi hermano y que usted es mujer, pero si usted sigue insinuando cosas voy a tener que romperle la madre». «No, que no le hables así a mi hermana. Tú vas y chingas a tu madre, pero no vayas a tomar represalias con mi hermana por esto, porque tú llegas a tocar un pelo de mi hermana y eres hombre muerto. Tienes tus días contados». Así le dije y se lo dije de corazón.
No podía soportar al fulano porque había engañado a mi hermana. Me dolía mucho ver lo que le había pasado. Si hubiera estado en mi mano, y voy a sonar como un irracional, lo hubiera matado tan fácilmente como lo digo, porque él no es un hombre. La comadrona se equivocó cuando dijo que era hombre. Cuando Antonia vino a vivir a Bellavista tuve más dolores de cabeza. Estaba yo trabajando de barnizador. Entraba a las 7 y nos daban media hora a las 10 de la mañana para salir a almorzar. Un día llegué y discretamente pregunté por Antonia a Enoé, la sirvienta. Me dijo que se había arreglado y había salido. Me dio mucho coraje y a la vez un presentimiento. Para esto, días antes se había prestado para que la retrataran en un estudio, porque le anduve pidiendo un retrato. Pensé que habría ido a recoger las fotos, así que decidí caminar hacia allá. Tomé un cuchillo porque ya sabía yo por dónde me iba a meter. Por ahí hay gente del bajo mundo y sé cómo se las gastan. Cuando de pronto vi a Antonia que venía del brazo con Otón. Di como 3 o 4 pasos, como ciego. No veía nada. Se me nubló la vista y sentí que la sangre se me bajaba a los pies y que se me enfrió el cuerpo. Sentí muy feo, pero seguí caminando automáticamente. Antonia alcanzó a verme y aventó a Otón a un lado. Para esto yo a él ya le había advertido que no anduviera con mi hermana. Yo le dije, mira, no creo que tú le convengas a mi hermana, porque sé de qué pie cojeas. Eres igual a mí o peor, y no me conviene que andes con ella. Yo creo que mi hermana merece algo mejor. Para la próxima vez no te voy a hablar por la buena. Para la próxima vez ya va a ser en otra forma. Se lo dije sinceramente, de corazón, porque sabía que mi hermana nunca iba a ser mía y quería algo mejor para ella. No estaba yo equivocado con respecto a Otón, porque ahora es un drogadicto de primera marca. Antonio es de muy pocas pulgas y dice, últimamente, ¿a ti qué te importa? Pero me vio tan enojado que cuando le dije que se fuera para la casa, se fue derecho caminando. Luego le pregunté a Otón si andaba ensillado, porque yo si andaba y debía defenderse. No, Roberto, espera, ten calma, escucha. Tu hermana y yo somos novios. Yo le hablé y ella me ha correspondido. No te hagas pendejo, Ton. Tú agarras a una mocosa y tú ya eres un hombre baleado. Así de que haz favor de dejarla en paz. Y pues de una vez, ponte en guardia. Y le enseñé la cacha del cuchillo. Mira, sí traigo a con qué. Yo también, pero no es para tanto. Por una mujer no debe uno pelear. No valen la pena. Ya no aguanté más y le tuve que dar un puñetazo. Que mi hermana no valía la pena, ella valía más que la pena. Él no quiso aceptar mi pelea y entonces yo regresé a la casa. La regañé y le dije que Otón era un calavera, que fumaba marihuana, que se inyectaba morfina, que robaba, que asaltaba. No era cierto en aquel entonces. Le dije de más tratando de desanimarla, y dije más de lo que hubiera querido decir. Tiene razón, Tonia, le digo. Veo claro que es una necedad, un imposible lo que yo siento en mi corazón por ti. Ella siempre se dio cuenta de mis sentimientos, y fue cuando ella dijo, vaya, hasta que lo comprendes mejor. Sí, veo con toda claridad que no es posible nada. Cambié la plática y le pedí que olvidara lo sucedido y me dedicara a una de sus fotografías. Me quedé con 4. Esa noche me dio una desesperación muy grande y quería morir. Yo me esperaba que Antonia le dijera a mi papá. Entonces agarré un vaso con agua y vacié 2 inyecciones que me encontré y me las iba a beber. No sentí miedo de morir, pero Dios me iluminó el pensamiento y me arrepentí. Tiré todo a la basura. Al día siguiente andaba yo que no me calentaba ni el sol. Bueno, después que perdí el amor de Antonia, para mí así lo comprendí, fue cuando me acerqué a Rufelia. Ella se dio cuenta de lo que yo sentía por Antonia, porque lloré amargamente el día que Antonia se fue a la calle de Rosario. Rufelia entró y me dijo que no llorara, que comprendiera que no estaba bien. Entonces le dije que todo lo que le había platicado de Antonio era nada más para llamar su atención. No supo qué decirme y quedó de darme su contestación. Mañana domingo, le digo, Roberto. Siempre he sido muy impaciente y yo ahí en la esquina esperando. Entonces llegó Ton, el exnovio de Antonia, y me dijo, vente, negro, vamos a jugar baraja. Entonces me sentí muy macho y dije, bueno, para que vea que yo también sé de todo. Y nos pusimos a jugar baraja allá en la esquina. Pero eso influyó en ella para que me rechazara. Me dijo que no, que yo era un hombre pobre, que qué podía ofrecerle, que ella tenía novios que le daban y le cumplían todos sus gustos. ¿Pero yo qué? Entonces yo tenía como 1,000 y pico de pesos en la bolsa porque días antes había arrebatado la bolsa de una dama muy encopetada en el hipódromo. Por un momento me dieron ganas de enseñarle el dinero, pero pensé,
Lo que ella busca es el dinero, el interés, no el amor, y me fui muy decepcionado. La familia de Rufelia era como el resto de nosotros cuando vinieron por primera vez a Bellavista. En un tiempo, cuando ellos eran pobres, llevaban muy buena amistad especialmente con nosotros. Seguido, la mamá de Rufelia nos mandaba a pedir dinero prestado para el gasto, que el peso, que el tostón, que los 2 pesos, que los 3, que los 10. Nosotros, a la vez, le pedimos centavos prestados. Pero luego el papá de Rufelia dejó su trabajo como ayudante de chofer y se dedicó a componer refrigeradores. Entonces él empezó a subir económicamente. Los hermanos de Rufelia asistieron a la secundaria y los papás comenzaron a arreglar su casa. Primero una estufa de gas, luego el comedor, la tele, literas para que durmieran los muchachos, hasta que se volvieron los Rockefeller del patio. Y conforme fueron subiendo, fueron dejando de hablar a las demás gentes. No digo que hayan estado obligados a hablarme, porque yo alguna vez les hice algún favor, pero tampoco me explico el por qué ellos dejaron de hablarme sin ningún motivo. Llegaron a insultarme, a ofenderme o a desconocerme del todo. Yo no me explico el cambio tan radical en ellos. La única explicación es que dicen ellos que son mejores que yo, más educados. Por eso Rufelia me rechazó. Por el tiempo que le andaba hablando a Rufelia, cosas extrañas pasaron en Bellavista y me las achacaron a mí. Alguien puso sal y ajos en los quicios de las puertas de Rufelia, y de Angélica Rivera y de otras, y empezaron a decir que era yo que quería hacerle daño a Rufelia porque no me hacía caso, y crear discordia entre los vecinos, cosa que en realidad solo existió en la mente de esas gentes, porque yo nunca llegué a hacer eso. Una mañana Rufelia y su mamá, y la mujer del carnicero, sorprendieron a la señora Chole, del 93, recogiendo de la puerta de su casa la sal y los ajos, y fue directamente a mi casa y las dejó ahí en el quicio de la puerta. La oyeron decir: «Negro hijo de tu chingada madre, vete a hacer esto a quién sabe quién, y ojalá se te pudran las nalgas». Yo no me explico por qué hizo eso. Esas gentes del 93 nunca hablan con nadie, y desde un principio noté que no me veían con buenos ojos. No creo en brujerías, a pesar de que han dado en partes en que se practica aún la brujería. Nunca he practicado eso de las pociones amorosas y todas esas tonterías que los incautos compran. Aquí en la capital los muchachos hablan de brujas y amuletos, pero de broma, ¿no? Entre mi palomilla no creen. Pero sí he sabido de personas que han llegado a enfermar porque les han hecho daño. Mi papá, por ejemplo, o un hombre que conocí en Córdoba. Su señora lo embrujó y lo volvió idiota. Le clavó alfileres a una foto de él y la tenía enterrada en su parcela. Era muy bragado este señor, un hombre de pelo en pecho. Una vez nos llegamos a balacear los dos por una dificultad que tuvimos. No bebía, no comía, nada más se le iba en estar sentado en la puerta de su casa. No se despegaba de su mujer y le daban accesos de locura. Se quedó como idiota completamente. Otro hombre que conozco lo tiene dominado la mujer. Ella le grita y hasta llega a pegarle, y se sabe que lo tiene embrujado, porque no se puede explicar en otra forma. En Chiapas me contaron que cuando una mujer le quiere hacer daño a un hombre le da agua de coco a beber. Se dice que la mujer se lava la parte vaginal cuando está menstruando y mezcla el agua con que se lavó en el café y se la da de beber al marido. Una vez que toma eso, queda completamente dominado bajo el poder de aquella mujer. Después que me contaron eso, ya no quise tomar cosas líquidas, ni nada absolutamente en la casa en que estaba, porque había una tehuana que se enamoró de mí. Se cuenta que cuando las tehuanas se enamoran, le hacen algo y así está en China, va al lado de aquella mujer. Me metieron esa espinita, y por eso traje por algún tiempo un pedazo de oro en la boca. Yo siempre llegaba a eso de las 2 de la tarde, las 3, a comer cuando no trabajaba. En una de tantas ocasiones llegué y Noé estaba lavando. Nunca me ha gustado que las sirvientas me sirvan mis alimentos. Se me hace que se humillan mucho. Siempre me he servido mis cosas. Agarré y me serví sopa de arroz, frijoles y guisado. Y a comer. Noé estaba lava y lava, y no sé, pero su movimiento de caderas me llamó mucho la atención. Muy despacito me fue atrás de ella. Me agaché y le vi las piernas. Pero ello se da cuenta y me dice: «Ay, condenado negro malaya sean tus gracias, sácate de aquí», y que me echa agua. «Ay, ¿qué tiene? ¿O no le gustaría un negrito así? Feo, feo, pero con más suerte que dinero». Dice: «Vete mucho al carajo». Luego me recosté en la cama y ella se puso a planchar.
Empezamos a platicar y no sé cómo vino al caso que ella me pidió 20 pesos. En realidad yo no tenía ni un peso en la bolsa, pero me atreví a ofrecerle 10. Y ella dice, bueno, nos vamos a hacer eso, pero no se lo vayas a decir a nadie. No, Noé. Entonces yo ya estaba muy excitado, porque aquella me había aceptado. Cerré todas las puertas y cuando yo creía que ya estaba a punto de decir ya está bien, se arrepintió e hizo burla de mí. Dice, ¿cómo crees? Tú ya estás como tu papá, que luego me anda por ahí arrelojando en la cocina. Cuando me dijo que mi papá la pretendía, después de que tanto decía esa mujer, la odié de veras, por no haberme advertido desde un principio y haberme dado cabida a seguir adelante. Me dio mucha más pena que coraje. Me quería morir. Me dio asco de mí mismo. Pero a la vez esta señora imbécil nunca jamás se atrevió a decirme que mi papá andaba tras de ella también, porque para mí mi padre falta un punto para que sea un santo. Una vez estaba yo sin trabajo y fue a Chapultepec. Llevaba yo 20 centavos en la bolsa nada más. No era la primera vez que andaba yo sin dinero, pero por desgracia se me presentó la ocasión de hurtar dinero y no quise desaprovechar. Sucedió que estaba un individuo allí en la terraza del castillo de Chapultepec, medio tomado, por no decir bastante. Estaba muy trastornado. Tenía su saco, andaba trajeado, pero la falda del saco le quedaba alzada y la cartera la tenía de fuera. Hubiera sido fácil retirarme lo más rápidamente posible de ahí. No importaba que aquel individuo otro lo robara, ¿no? Me detenía aquella tentación ahí, y pues sin más ni menos, le saqué la cartera y me fui. Traía 500 pesos, y para haberme visto sin un centavo, bueno, pues, no sé qué me impulsó a hacerlo. ¿Será que desde chiquillo me ha gustado lo ajeno? O no sé. En realidad, gustarme no me gusta, pero hay veces que como esa vez no me pude contener. No robaba para comprar lujos o acumular una fortuna. Lo gastaba todo en borracheras. Lo hacía por diversión y para tener con qué apoyar mis historias con los muchachos. No, a mi padre nunca le he dado dinero mal habido. De mi trabajo sí, aunque no como debe ser, pero sí le he dado. Admito que la primera vez que caí en la penitenciaría fue mi culpa. Anterior a este golpe ya había tenido otros, pero nunca como este. Estaba yo trabajando en una candelería artística, y el maestro, patrón mío, festejaba su santo. Fui con otros 2 muchachos compañeros de trabajo, Pedro Ríos, alias el Tigre, y Hermilo, al taller, y nos tomamos unas cervezas, unos pulques, y nos retiramos, pero ya un poco mareados. Nos subimos a un camión y nada más iban 2 o 3 pasajeros. Nosotros nos sentamos al fondo. A mí me dieron ganas de fumar, como siempre cuando tomo. Parezco chimenea. Nada más estoy fuma, fuma y fuma. Les pedí un cigarro al Tigre y al Hermilo, pero no tenían. Entonces se me hizo fácil pararme y pedirle a los que iban en el camión que hiciesen el favor de venderme un cigarrillo. El primero me dijo, mire, no tengo, y si tuviera no se lo vendía, se lo obsequiaba. Muchísimas gracias. Y me retiré. Y así fue, agarré y no le dije nada, ni tenía por qué ofenderlo, ¿no? Pero sucede que cuando me reúno con mis amigos me dice el Tigre, ¡ah, qué hijos de su chingada madre! Entonces yo le hago la segunda y le digo, es más, ahí muere. Ahorita nos bajamos por ahí a comprar unos cigarros. Para esto, al mentar la madre el Tigre, se dio cuenta un pasajero y se sintió ofendido y se vino directamente a mí y me dice, ¿a quién le mienta la madre, hijo de la chingada? Tras de que vienen 2 gorrones todavía le echan uno brava. No, señor, yo no le echo brava absolutamente a nadie. Es más, estábamos platicando mis amigos y yo, pero si usted se ofendió, entonces dése por ofendido. No, hijo de la chingada, y se me viene encima. Y vi que se me venía. Hice por pararme, pero me sentó de un puñetazo. Y al sentir el puñetazo en el rostro me enojé, y entonces me levanté a darle también. Hermilo y el Tigre se pararon a separarnos, pero el señor se puso más necio todavía. De un puñetazo lo hice que se agachara y cayeron sus lentes al piso y se hicieron añicos. Total que le rompí la nariz. Para esto hizo una parada el camión y se bajaron todos los pasajeros. Entonces se para el chofer y dice, a ver, hijos, ¿qué traen ustedes? No sean montoneros, ustedes son 3 contra el señor. Su hijo del chofer iba sentado junto a él y le dice, a ver, agarra la cajuela y dame la pistola que está ahí. Al oír de armas estando en pleito me exaspera a mí más de la cuenta. Me saca de quicio en una palabra, y le digo, pues anda, hijo de la chingada, nada más saca lo que tengas y te mueres aquí. Iba yo a sacar de mi ropa el cuchillo, no traía yo nada, nada más para hacerle al envite.
a ver si me adelantaba, porque así hay muchos que son muy gritones y nada más le saca uno a relucir el cuchillo o la pistola y se hacen para atrás. Pues como guste y mande, pero nos llevó a la quinta delegación y ahí nos encerraron. El Ministerio Público nos mandó llamar a uno por uno para rendir nuestra declaración. Anotaron nuestra declaración y nos encerraron Hermilo y a mí. Me alegré de ver que dejaran ir al tigre, aunque me extrañó. Le dijimos que avisara a nuestro patrón para que viniera a pagar la multa, pero se fue a su casa a dormir. Al día siguiente vinieron unos con lápiz y papel y a gritos preguntaron si alguno quería que llevaran un recado a sus casas. Si arrestan a uno y no tiene tiempo de avisar a su familia, estas gentes lo hacen, pero se aprovechan cuando llegan a las casas y piden lo que se les antoja. Cuando nuestro patrón llegó a la delegación, ya nos iban a mandar al Carmen. No pudo pagar la multa inmediatamente y acabamos en la penitenciaría. Nunca en mi vida había yo estado en la cárcel, ni siquiera a visitar a un amigo. Me acusaron de lesiones, por lo de la nariz rota, y de daño en propiedad ajena, por los anteojos. Por eso nos mandaron Hermilo y a mí por 3 días. Era muy dura la vida allí. Tiene uno que ser de veras valiente para no asustarse en ese lugar. Cualquier reo que entra empieza por pintar sus huellas y dar sus generales. Eso es la primera vez. A la segunda, pasa uno a que lo registran a ver si no lleva uno entre su ropa marihuana, cocaína, algún cuchillo o cosas por el estilo. Lo hacen a uno desnudar allá en el patio. Tan pronto como nos metieron, los empezaron a robar, comenzando con los guardias. No se imagina la expresión de codicia que tienen en la cara cuando lo revisan a uno. Uno de ellos gritó en el momento en que entramos: «Ya parió la leona», queriendo decir que un montón de primos había entrado. Desgraciadamente nos habíamos puesto nuestra mejor ropa para la fiesta. El guardia nos ordenó desnudarnos. Insistió que nos tenía que registrar, que estábamos en una sala de justicia. Justicia. Cuando nos estábamos vistiendo, uno de ellos dijo: «A ver, déjamele ver la camisa. Y luego, me gusta la camiseta, pásamela». «No, amigo, pásala». Y me gustara o no, me quitaron mi camisa y mi pantalón y me dieron unos relingos a cambio. La tercera vez se pasa a una galera, donde están todos los presuntos delincuentes 72 horas para saber si es que los dan bien presos o los dejan libres y pueden salir, bajo comisión o bajo fianza. Las celdas son un cuartito que tendrá 2 metros de ancho por 2 de fondo, 3 metros de alto. Las paredes son planchas de acero y el piso de cemento y una puerta de acero con una ventanita. Todo el personal ahí está militarizado, desde los guardias hasta el último preso. Exigen disciplina militar y por eso se usan títulos: mayor, que es el rango más alto, capitán y todos los otros rangos que hay en el ejército. Preguntan: ¿vas a pagar por la talacha? Es decir, la limpieza, porque hay brigadas que constantemente hacen la limpieza. O entra uno derecho, esto es, paga luego. O si no tiene dinero, dicen: podemos esperarte a que tengas visitas. Si más tarde no les da uno dinero, le hacen la vida imposible. Si desde el principio no va uno a pagar, lo mandan a los baños y fumigan su ropa y lo hacen a uno sufrir el agua helada. Después lo pasan al vapor. Pasamos por todo esto, pero ya no hicimos talacha porque nuestras familias pagaron 10 pesos. Al tercer día nos llamaron y nos dieron nuestra boleta de bien presos. Hermilo se quiso tirar de la reja y matarse. Yo quería hacer lo mismo, pero no tuve valor. Tuve que vigilarlo constantemente porque si no se hubiese tirado. Teníamos mucho susto. Yo me sentí absolutamente perdido. No era muy religioso, pero tenía fe en la gracia de Dios y la Virgen de Guadalupe. Prometí que si salía iría caminando descalzo desde la Peña hasta la villa. Prometí regalar mis zapatos a uno de los presos como sacrificio y también prometí ir a Chalma. Bueno, a última hora, antes de que pasáramos a galeras, Consuelo llegó con unos papeles para firmar. Ni siquiera los leí, ¿sabe? Ella trabajaba con unos licenciados e inmediatamente se puso en movimiento. A las 6 nos soltaron, provisionalmente, bajo fianza. Teníamos que ir a firmar cada semana. Regalé mis zapatos y salí descalzo. La familia de Hermilo estaba afuera esperándolo. Nadie vino a esperarme, pero no me importó. Caminé hasta la villa, pidiendo limosna para dar al sacerdote. No reuní mucho, pero me dio mucha satisfacción darlo todo. Ir a la iglesia es un alivio para mí. Antes de ir sentí una carga muy pesada sobre mis espaldas y sobre todo sobre mi conciencia. Y en el último rincón, porque nunca acostumbro entrar hasta adentro, ahí solito con mis pensamientos y mis oraciones, me encierro en mí mismo.
Aunque haya mucha gente, cientos de fieles, yo me siento solo, y para mí no hay nadie más en la iglesia, más que Dios y yo. Cuando salgo hasta siento la ropa más ligera. Por eso si no voy a misa cada 8 días no me siento bien. De regreso a mi casa me daba vergüenza salir al patio. Toda la vecindad sabía lo que había pasado. Para algunos quizás era yo un héroe, pero para la mayoría era yo una deshonra. Una noche estaba yo tomando el fresco. El señor Teobaldo, el carnicero que vive en el 67, pasó por ahí. Él y los otros carniceros y sus esposas son muy peleoneros y han amedrentado a medio mundo. El cuñado de Teobaldo, que vive en el tercer patio, es un verdadero criminal con un largo historial en prisión. Nada más lo miraba a uno y se le paraba a uno el pelo. Me asustaba a mí. Pero no me asustaba a Teobaldo, que se creía un valentón, un maldito. Un día nos tiró a mí y a los muchachos con municiones, y siempre que llegaba tomado viene echando escándalo y pateando la puerta, y todo, y que nadie se le quede viendo feo, porque ya puede considerarse hombre muerto. Y esa vez que estaba yo allí estaba tomado. Buenas noches, negro. Buenas noches, señor Teobaldo. ¿Qué chinosas hay? No, estoy tomando un poco de aire fresco. No, una chingada. Tú tienes una movida chueca. Pero ay, cargón, si acaso llegas algún día a tratar de meterte con mi familia o a mi casa, dímelo, y ahorita mismo te mueres. Mire, señor Teobaldo, yo siempre lo he respetado a usted y a su familia. Ahorita usted está un poco tomado, y es por eso que usted se atreve a decirme eso. Pero en su juicio no se atreve usted a hablarme en ese tono, y mucho menos a hacerme esas acusaciones. Mejor váyase usted a acostar. Mañana que esté usted en su juicio, si quiere seguirme insultando, lo puede hacer. Y entonces yo ya podré contestarle. A mí me importa una chingada. Yo sé que tú eres el amo y señor de este patio, pero conmigo te vas a dar 3 pelones. Tú serás un maldito. Mejor váyase usted a acostar. Mañana que esté usted en su juicio, si quiere seguirme insultando, lo puede hacer. Y entonces yo ya podré contestarle. A mí me importa una chingada. Yo sé que tú eres el amo y señor de este patio, pero conmigo te vas a dar 3 pelones. Tú serás un maldito. Habrás estado en la Penny. Habrás matado 2 o 3, pero conmigo no vas a poder. Para mí vales una pura y celestial chingada. Eres un ojete. Entonces sacó un cuchillo. Esto y sus groserías tan ofensivas ya eran demasiado. Así que saqué mi 38 automática. Si no hubiera salido su esposa, yo creo que ya no hubiera yo podido aguantar más. Atrás de él me hizo la seña de que estaba loco, y se lo llevó. Fue el único vecino de nuestro patio que trató de provocarme pleito. Y un pleito con ese señor reza muerte. Me provocó en varias ocasiones y hasta me acusó de haberle robado unas gallinas a su cuñada, pero yo no quise nada con él. No me había olvidado de mi promesa de ir a Chalma, así que me estuve preparando. Salimos con Manuel, Paula y sus 2 niños, Dalila y su hijo Godofredo, la mamá de Paula, Cuquita, el esposo de Cuquita, el hermano de Paula, Faustino, y no recuerdo quién más. Empezamos a caminar y sucedió una cosa muy chispa. Como ni mi hermano ni yo llevábamos lámpara para alusarnos, nos guiamos nada más por la voz de un señor que llevaba lámpara y que iba a la cabeza de los peregrinos. Entonces, si alguien decía, ¿qué es por este lado?, por ese lado jalaba la gente, y nosotros nos íbamos a la voz del pueblo, como quien dice. Y llegó el momento en que, en lugar de subir por el Pedregal, nos desviamos muchísimo, y nos llevaron a Campo Traviesa. Había un sembradío de habas y por ahí atravesamos. Total, que alguien dijo, no, por aquí no es el camino. Cuando quisieron hacer alto ya nos encontrábamos a la mitad de un cerro, y la luz aquella que nos guiaba sencillamente desapareció. La gente empezó a hacerse cruces, diciendo que no era cosa buena lo que nos había guiado, que había sido una bruja que trataba de hacernos daño. Yo andaba uniformado todavía, y mucha gente, pues no sé, le dio cierta seguridad mi uniforme. Empezamos a tomar la voz de mando mi hermano y yo. Dijimos que ya no nos moviéramos de ahí porque iban varias criaturas y convencimos a la gente de que esperáramos ahí hasta que amaneciera a fin de poder explorar el camino. Mi hermano y yo nos dedicamos a cortar ramas secas para una fogata, para que las señoras que llevaban niños no pasaran frío. Se formó un círculo y al medio se pusieron a las mujeres que llevaban niños, porque se corrió la voz de que la bruja nos quería hacer daño porque se llevaban niños en la peregrinación. En realidad, si hubiéramos seguido más adelante, quién sabe, porque como a 50 metros de donde paramos, empezaba un voladero. Yo ya no me acordaba de este camino. Hacía muchos años que no iba yo a Chalmita, desde que había fallecido mi mamá. Bueno, ya amaneció y vimos el camino,
y cuando la gente vio el voladero, más convencida estuvo de que era una bruja la que nos guiaba. ¡Que la quemen! ¡Que la quemen! Cuando vivía mi mamá, recuerdo que sí llegaron a agarrar a una bruja, y eso decía la gente. Decían que se había chupado a 2 niños que habían encontrado junto al río, muertos y sin sangre, y la quemaron con leña verde en la plaza. Hicieron una hoguera, que vi, y oí gritos tremendos, y me dijeron que era cuando estaban quemando a la bruja esta, pero ya no me dejaron verlo. Había mucha barbarie en esos días. Quizá aquella mujer no haya sido culpable, quizás haya sido inocente, no sé, pero así se la justiciaron. Pues volviendo al punto de cuando fui a pagar mi primera manda, cuando llegamos al santuario había ya mucha gente, y no había ya lugar donde dormir. Tenía uno que pagar hasta por dejarlo a uno dormir fuera de la casa, y por allá hay mucho alacrán, muy venenoso. Mi hermano y yo hicimos un tejado con una sábana, y ahí nos acostamos todos. Pero cuando eso estábamos haciendo, por la pared bajó un alacrán, y no sé en qué forma. Hombre, no había necesidad para que ese alacrán picara a mi hermano. Estábamos todos muy asustados, porque dicen que el alacrán que pica a un hombre y no se atiende rápido en cuestión de 5 minutos es hombre muerto, y mi hermano estaba trabándose ya de las mandíbulas. Le dijeron a mi cuñada, que por cierto estaba embarazada, que pusiera saliva en el lugar donde le había picado el alacrán, porque se cree que cuando la mujer está encinta su saliva es más venenosa que el propio veneno del alacrán. Y yo decía, ¿y ahora qué hago? Dios mío, pues no sabía qué hacer. No faltó quien dijera, llévenlo al molino, corriendo. Pero dije yo, si lo hago correr ahorita, circula más rápido su sangre y entonces el veneno corre con más rapidez. En el molino, el dueño vende una preparación contra las picaduras de alacrán. El molinero es el único que sabe cómo se hace, y nadie sabe de qué está preparada. Nada más se la toman y ven cómo las alivia y ni siquiera tienen curiosidad de preguntar qué es aquello. Entre otro hombre y yo llevamos a mi hermano hasta el molino y ahí le dieron una pócima amarga. Amarga. Dice mi hermano que amargaba rayos, pero se alivió, aunque se sentía un poco mareado. Yo, ya viendo que él pudo hablar y despegar sus quijadas, me contenté, ¿no? Porque han muerto muchas personas del piquete del alacrán que no pudieron llegar al molino a tiempo. Caminé de rodillas desde la primera puerta del santuario hasta el altar. De momento me sentí apesumbrado, abatido, pero empecé a rezar con todo el corazón. A cada oración que terminaba no me faltaban ganas de llorar. Ya estando al pie del altar del Señor, clavé mi cabeza y lloré. Ya no me sentía yo cansado, ni triste, ni apesumbrado. Di gracias al Señor por habernos escuchado y di un corazoncito de plata y unas veladoras, y dejé unos centavos de limosna. No creo que Dios necesite de esos centavos, pero es una satisfacción muy grande darlos, porque le pueden servir a un mortal que está más necesitado, porque la Iglesia se encarga de repartirlos. De regreso nos agarró una tormenta, y nos dimos una mojada. Las mujeres y los niños, todos nos mojamos, pero si hasta los huesos, y todos chorreados, friolentos, hambrientos, llegamos a México y cada quien se acostó. Y me sentí con más fuerza, con más vigor al otro día, y hasta con más ánimo para salir al patio. Eso sí, me empezaron a preguntar todos, curiosidad morbosa de mis amigos, que cómo era la cárcel por dentro, cómo se habían portado conmigo, y aunque no me gustó, de buena a mala gana, les estuve dando pormenores, con la intención de prevenir a algunos para que no robaran, pelearan y así por el estilo. Y volví con la palomilla. Siempre había algo que hacer. Durante la Semana Santa, el sábado de Gloria, los muchachos juegan y echan agua uno al otro, bañan a los transeúntes, y bueno, un desbarajuste. Y no me diga cuando se juntan 2 o 3 palomillas. Imagínese a 50 o 100 individuos haciendo eso. Es una tradición que data de años, pero a veces hacen abusos. Ya no avientan agua, sino piedras, y rompen los cristales de los autos, de los camiones, de los escaparates. Ya vemos muchos que nos enojamos, porque da mucho coraje eso, ¿no? Una vez, un sábado de Gloria, llegó la policía a desbaratar un lío que se hizo ahí por las calles de Luna. De un jeep se bajan 3 policías a querer aplacar a más de 100 y tantos individuos. Y ande que por ahí son algo picosos todos, o por decir braveros, ¿verdad? Y bueno, pues que se quisieron llevar a uno y que por una azotea que le echan la primera cubetada de agua al jeep. Eso fue el principio del fin para los policías, porque la primera cubetada siguieron otras con naranjas, jitomates, limones, y uno se mandó demasiado con una piedra tamaño familiar contra el parabrisas del jeep.
y que corretean los policías al muchacho aquel y mientras agarraron otros el jeep y lo voltearon, y otros se metieron entre los policías y el muchacho para que éste tuviera tiempo de escapar. Y tal como fue, escapó. Y luego vieron los policías su cucaracha y volteada, y más bravos que un león los condenados pidieron refuerzos. Vinieron 4 jeeps con policías. Cuando llegaron, todos muy santos con su aureola, pues nadie hizo nada, claro, y no agarraron absolutamente a nadie. Otro día que me gusta celebrar es el 24 de junio, día de San Juan. Se acostumbra a abrir los baños y balnearios a las 2 de la mañana. A esa hora ya hay nadadores por donde quiera, no importa el tiempo que esté haciendo. La cuestión es la tradición. Se empieza a nadar a las 2 de la mañana y se sigue todo el día. En Bellavista se acostumbra a dar tamales de atole y echar peras y claveles en la alberca para que lo saquen los mejores nadadores y buceadores. Y es un relajo también el que se arma, que cállese la boca. Concurre tanta gente que aunque no se quiera, va usted nadando, ¿no? Y al dar una brazada, ya no mete usted la mano al agua, sino al seno de alguna dama. También en los balnearios grandes va mucha gente y se hacen desmanes. Hay mujeres que van especialmente ese día a que las manoseen. Van con el parapeto de que van a nadar, muy deportivas, y en todo el año no van un día. Pero eso sí, el 24 de junio, ahí las tiene usted. Hombre, pues lo que más me ha gustado siempre, lo que más me ha gozado y he sido más feliz, es cuando estoy practicando mi deporte favorito, la natación, y también el ciclismo y la cacería. Y cuando los he practicado es cuando más feliz he sido en mi vida, porque ¿cómo le diré? Allí es donde me siento, por lo menos por el momento, me siento alguien, que me tienen en cuenta, porque yo siempre me he sentido ignorado. Y claro está que debe ser así, porque ¿quién soy yo para el mundo que tenga su vista fija en mí? La cacería he tenido muchas oportunidades de practicarla en Veracruz con mis tíos. Hemos ido a tirar al tigre, al jabalí, al venado. Una vez me vi perseguido por los jabalíes, y si no tuviese sido por unas peñas, este negrito ya estaría rezando allá con San Pedro, si tan buena suerte me tocaba. Otra vez fui invitado por un amigo a Putla, que es un lugar al que hay que llegar caminando 3 días en la serranía, y no hay quien hable una palabra en español, pero popoloca. La gente allá anda tapada con un puro taparrabo, y no hay malicia ni maldad. No crea que me lo creen como yo digo, y si lo digo es porque lo he visto. La gente de por allí no conoce la palabra miedo. En Putla no cazan lagarto como forma de trabajar de los indígenas, sino porque les causa mucho daño a su ganado. No duré mucho allí, pero estuve feliz. Siempre que salía a mis aventuras tenía cuidado de llegar a tiempo para firmar en la delegación. Estuve firmando por espacio de 4 meses, y entonces me agarraron preso de nuevo. Mi segunda vez en la cárcel fue horrible y todo se debió a una confusión. Sucede que en septiembre de 1951 andaba yo en Chapultepec cazando pajaritos con una resortera. Andaba yo matando tórtolas porque desde pequeño las he comido con mucho gusto. Por desgracia me vieron 2 guardias y me llamaron, y ahí fui, y ni modo de decir que no andaba haciendo nada malo, porque es castigado tirar a los pájaros. Fui y les dije, no me perjudiquen, porque si es por esto, tiro la resortera. Traía yo como 2 pesos. Les ofrecí este dinero y no lo aceptaron. Uno de ellos dijo, oye, se parece al que andamos buscando. Yo no le di importancia a esto, porque como estuve en el ejército sé las tretas para distraerlo a uno, y me dicen, acompáñenos. Para esto, uno de ellos ya me tenía atrás encañonado con su arma y el otro con la bayoneta en la mano. Me dio mucho coraje, siempre que me sacan un arma. ¿Será por miedo? Si yo hubiera sabido lo que me esperaba, no hubiera aceptado. Pero como no lo sabía, se me hizo fácil. Llegamos frente al intendente y me dice, nos volvimos a ver, amigo? ¿No se acuerda de cuando se me echó a correr? Y le dije, me estás confundiendo. ¿No te acuerdas? Y por cierto, pareces un venado. Amárrenlo. Y un soldado trajo una riata y me amarró de las muñecas. Súbanlo al torreón. Esto era en el mismo castillo, y me amarraron al barandal de una escalera de caracol. Me echaron el lazo alrededor de mi cuerpo y para que no anduviera me pasaron las riatas por las rodillas. Tenía yo bastante coraje y los soldados nada más se reían, si serían buenos con un hombre solo y hasta amarrado. Me acusaban de que era el autor de varios robos, mangueras, alambres, faroles y de muchas cosas que, según ellos, allí se habían extraviado. Querían obligarme a que me declarara culpable, y 1000 veces me preguntaron por las cosas que faltaban, y cómo las había sacado, y a dónde las había vendido.
Infinidad de preguntas que siempre recibieron una respuesta negativa. El mismo soldado que me amarró me echó la soga al cuello y la jaló duro deteniéndose en el barandal. Solo alcancé a decir, hijo de la... y perdí el sentido, pero no caí en el suelo, solo clavé la cabeza por un lado. Y eran las 9 de la noche y yo amarrado como verdadero criminal y echándoles ajos y cebollas a todos. Y me decía uno de los soldados, ay, cuate, se están encajando contigo. Yo no creo que ni a los grandes criminales les han puesto centinelas de vista amarrados de pies y manos. Le dije, aflójame un poquito aquí en las manos. Y dice, bueno, sí puedo, pero no debo hacerlo. Creo que el mismo intendente reconoció su falta. Me preguntó si tenía hambre y mandó traer unas tortas y café. Pensé que quisiera me irían a desamarrar para tomar el aliento, pero el mismo soldado me las dio en la boca. Llegó entonces la patrulla. Me desamarraron del barandal y me llevaron a la intendencia. Y dije, ay, chirrión, qué bueno que llegaron ustedes, porque me han castigado duramente y no sé ni por qué. Eso es mentira, el intendente dijo. ¿Cómo va a ser mentira si lo acabo de desamarrar? Y tenía bien marcadas las muñecas y no sentía nada, las tenía bien dormidas. Me llevaron a la guardia de agentes en la patrulla, y de ahí me llevaron a la 6ª delegación. Ahí levantaron un acta, pero a mí no me preguntaron absolutamente nada. Se agarraron escribiendo en la máquina, y no sé qué tanto escribía. Me querían hacer firmar aquella acta que según ellos era mi declaración. Yo no había abierto la boca más que para dar mis generales y nada más. Después les dije que si me permitían leer lo que iba a firmar, ¿verdad? Porque yo sé que se debe leer una cosa que se va a firmar. Pero ellos no quisieron. Y entonces me dijeron, firmas, hijo de la chingada, o te vamos a calentar. Pues hagan ustedes lo que gusten, pero primero déjenme ver qué es lo que voy a firmar. Ahí paró la cosa. Entonces me metieron a los separos. El separo es un cuarto como de unos 4 metros por 6, con excusado, pero no puede llamarse excusado, porque aquello es una porquería, un muladar. Ahí se me acercó uno de los mismos presos que la hace de capataz porque es el más gallo para los puñetazos o los fierrazos, como dicen aquí, ¿verdad? Se me acercó y me dice, ¿qué te pasa? ¿Qué te comiste? Le digo, no, nada, dicen que robé unas cosas. Dice, no, mira, no te chives, aquí habla derecho, aquí estás entre pura brosa. Me estaba hablando en caló. Yo el caló lo entendía desde mucho antes, y para no sentirme como extraño, empecé también a contestarle en caló, porque así debe ser la cosa, porque si yo le hubiese contestado correctamente, dice, aquí es la casa de los inocentes, porque aquí todos llegamos y no hemos hecho nada. No, hombre, de veras, derecho, no me he tragado nada. Bueno, ahí muere, entonces vas a pasar para la veladora. Sí, hombre, cómo no. Hay la costumbre de que aquel que llega debe depositar 1 peso, 2, 5, 10 centavos, según sus posibilidades económicas, para comprarle una veladora a la Virgen, porque siempre hay un altarcito, confeccionado por los mismos presos, delincuentes empedernidos o que por primera vez hayan caído. En la penitenciaría hay una celda especial convertida en una capillita, con su altar y velas que arden día y noche. Un padre viene cada semana a decir misa y uno de los presos tiene a su cuidado el altar de la Virgen. Entonces el cabecilla se me acercó y dice, pasa para acá la billetera. Solo traigo 20 centavos. Y le dice a su lugarteniente, a ver, pásalo a la báscula. Esto quiere decir que me esculcaran de pies a cabeza. Y lo que en la vida no me ha gustado, allí tuve que soportarlo. Protesté, pero ni modo. Les di los 20 y ya no me pidieron más. La comida en la 6ª es horrible. Le dan a uno café con lo que ellos llaman leche, y es solo agua pintada. No hay nadie que lo distribuya, cada quien se sirve de la olla. Al primero le toca café limpio, mientras que al último lo que le queda después de que todos han metido la mano con mugre y todo, ¿no? Algunos no tienen taza para sacarla y usan cualquier botella de refresco. Hubo necesidad de que me peleara yo ahí dentro por la sencilla razón de que aunque todos dormíamos en el suelo, unos amontonados sobre otros, había quien tuviera su lugar de preferencia. Ya hay de aquel que se vaya a acostar a aquel lugar sin su permiso. Siempre escogen los mejores lugares, o sea, los apartados del excusado. Hay quien duerme, ya no parado, sino sentado sobre la taza del excusado. No se puede dormir, porque hay un olor hediondo que no lo soporta a uno. Bueno, lo soporta, pero solo Dios sabe con qué sacrificio. Dichoso aquel que puede tener el lujo de una cama hecha de periódicos, o el superlujo de una hoja de cartón para echarse encima. Así es que yo me fui a sentar a uno de aquellos lugares, de preferencia de uno de los más gallos de ahí, y que llega y me patea y me dice, ese vato, párese de ahí. Ay, ¿por qué?
¿Por qué crees que me voy a parar? No, pues te vas a parar, o de chuladas nos vamos a aventar una sopa. Y luego nos empezamos a agarrar a puñetazos. El capataz, o sea, el que me pidió dinero para la veladora, dijo que si no se calmaban, porque ya todos empezaron a gritar y a hacer lío, él iba a entrar en funciones y a cual más le iba a partir la boca. Déjenlos que se avienten un tiro sabroso los dos y que sea parejo. Total, no puedo decir que gané ni que perdí, ¿verdad? Salimos parejos, porque la pelea la paró el capataz, y después dice, miren, este muchacho demostró que es derecho y es valedor, así es que el que se quiera meter con él ahora, se las va a ver conmigo. Y ya no se volvieron a meter conmigo, ¿verdad? Entonces me dije, bueno, ya pasé este trago amargo, ya nadie me va a molestar. Pero qué equivocado estaba yo. Me volvieron a molestar, pero ya no los presos, sino los agentes. Había yo pasado 6 días en la 6ª delegación. Aquí en el Distrito Federal su solo nombre es sinónimo de tortura, de tormento que pocos aguantan. Me castigaron los 6 días, a 3 golpizas diarias, por desayuno una golpiza, por comida otra, por cena otra, y como postre, en la madrugada, otra. Esto lo hacían con el fin de que yo les dijese dónde había yo vendido las cosas que, según ellos, yo había hurtado del castillo de Chapultepec. Cosa inexacta, ¿verdad? Pero aquí la policía emplea esos métodos para que alguien se confiese culpable aunque no lo sea, porque las golpizas que le proporcionan a uno pues siempre son duras, ¿verdad? A mí me golpearon muy fuerte en el estómago y creo que yo por eso quedé delicado desde entonces. La primera vez que pasó, se oyó ¡zas! ¡Zas! Roberto Sánchez Vélez, a la reja. Todos los que estaban ahí, por desgracia, eran la flor y nata del AMPA de la metrópoli, y ya sabían que cada que llaman así a un individuo es para que lo calienten, como dicen en Caló hasta los mismos agentes, o sea, para que lo golpeen a uno. Así es que ya nada más se concretan a verlo a uno y esperar sus ayes de dolor. Me agarraron entre 3. En el AMPA se denominan el cordero, el verdugo y el pastor. El cordero es el agente que le habla a uno con una voz muy afable y la mejor de sus sonrisas, a fin de que por la buena uno confiese. El pastor es el que está, puede decirse, a la expectativa. Y el verdugo, bueno, pues su nombre lo dice. El primero, el cordero, me dice, mira muchacho, no seas tonto, ya estás adentro. Y aquí te puede ir mal. Es más, te podemos matar a golpes, pero eso será si tú lo quieres, y no nos sueltas la sopa. Mira, vamos a ver, queremos que sueltes la sopa y nos avientes unos santos. Esto de santos quiere decir que le diera yo noticias de otros robos o cosas por el estilo, ¿verdad? Debe usted darse cuenta que desde ese momento me empezaron a tratar como a uno de los peores delincuentes, porque me estaban pidiendo datos de robos de una cuantía enorme y que yo no había cometido. Ya iba a contestarle al cordero cuando el verdugo dice, no te hagas pendejo, hijo de la chingada, y me pegó un puñetazo en la boca del estómago. Ya nada más pude doblarme y cubrirme el estómago. ¡Ay, te defiendes todavía! No, ni te defiendas. Y me hace el engaño por abajo, y me cubro yo abajo, y entonces me pega acá arriba, entre la quijada y la oreja. Y así me tenía. Ay, Dios mío, aquí sí quién sabe cómo va a estar la cosa. Si me siguen golpeando, más no sé si aguante yo. Me declararé culpable con tal de no pasar por estas cosas. Guardaba la esperanza de poder aguantar aquel castigo, porque pensé, no será más que ahora o mañana quizás. Y no, fueron 6 días de 4 golpizas por día. Pero no me sacaron nada. Así por lo regular eran las calentadas. Cuando le gritaban a alguien por su nombre, los demás se mofaban gritándole, órale, compadre, ya que te calienten, porque hace frío. Y el más templado temblaba porque sabía que le esperaba una buena golpiza. En el transcurso de esos 6 días, a los que sacaban, hombres fuertes, hombres hechos y derechos, lloraban. Y siempre la curiosidad morbosa. En el separo donde me encontraba había una pequeña ventana, que por desgracia daba al corredor, y desde allí nos subíamos a ver cómo castigaban a los compañeros en desgracia. Me dieron el castigo del ahogadito. Consiste en que lo hacen desnudar a uno de pies a cabeza, solo le dejan en calzoncillos, y procuran distraerlo, y cuando más distraído está, un golpe al estómago o al hígado, y en lugar de dejarlo respirar, le agarran a uno de los cabellos y lo empinan aún en un barril con agua, de los que usan para el pulque, y lo sumen. Lo tendrán a uno apenas unos cuantos segundos, pero parecen siglos. Ahora vas a cantar, decían. Yo ya no podía hablar, y no daban tiempo de respirar, cuando de vuelta. Yo se las mentaba a los agentes y a todo mundo. Les mandaba ver su árbol genealógico.
De todos modos me castigaban. Ya hay de aquel que meta las manos cuando lo están castigando, porque entonces el castigo es peor. Hay otros castigos, como el del changuito. Consiste en desmadrar al reo y colgarlo con la cabeza hacia abajo, desnudo, abajo de una viga que está atravesada del techo, haciendo que cuelgue de las corvas. Con un alambre con corriente eléctrica le dan toques en los testículos. Dicen que muchos no resisten y mueren. Hay otro castigo que consiste en prender una parrilla eléctrica y le ponen a uno las manos, palmas hacia arriba, en ella. No exagero al decir esto, porque aunque quisiera exagerar, se queda uno atrás de la realidad. No hay palabras para describir lo que ahí pasa. Después de la 6ª delegación me llevaron a la penitenciaría y me pasaron a manos de los juzgados. Un criminal pasa primero por la jefatura y la 6ª delegación para su declaración. Los agentes hacen las investigaciones necesarias, y su modo de averiguar consiste en golpear a los individuos y hacerlos confesarse culpables de delitos que no han cometido. Conmigo, gracias a Dios, no lograron nada, porque creo no me castigaron tan fuerte como lo hacen con otros pobres. Cómo se me grabó la fisonomía de los 3 agentes. A uno de ellos lo mataron. Si en mis manos estuvieran, sí les daría tiempo a defenderse, no como ellos a mí. Cómo odio a toda la policía uniformada y no uniformada. Solo con que sepa que representan a la mentada justicia, si a mi alcance estuviera borrar del mapa todos estos, los borraba. Al segundo día de que llegué a la penitenciaría me sacaron a juzgado. Me tocaba un juzgado federal porque se me acusaba de robo a la nación, o sea, robo federal. Así que me sacaron en la Julia, un camión de caja grande, en el cual me sacaron junto con otros individuos a los juzgados de Santo Domingo, en las calles de Cuba y Brasil. Yo ya no llevaba zapatos, ¿verdad? Eso sí, llevaba un pantalón ya muy raído y una camisa desgarrada. De camisa no tenía más que el nombre. Uno de los mismos presos me la quitó para tener dinero para su mota. Ahí mismo dentro del penal se vende marihuana, cocaína, heroína, opio, todas las drogas. Esa es la perfecta vigilancia que hay en el penal. Fíjese nada más si será perfecta. Los mismos celadores son los que la meten. Yo todavía tenía esperanza. Decía, Dios mío, si algo tengo de bueno quizás sea eso, una fe ciega en Cristo, nuestro Señor. Mi pensamiento quería yo que Dios me permitiera transmitírselo a mis hermanos, a mi familia, a algún amigo que se apareciese de oportunidad por ahí. Y tal como fue, me estaba yo asomando a través de la reja de donde nos tenían encerrados, cuando vi a mi hermano Manuel que subía las escaleras. Le empecé a gritar, al silbar, y él volteó. Ya se acercó, pero no lo dejaban los policías. Le hablé al comandante de los celadores a cargo de nosotros. Mi comandante, por favor, deme permiso de hablar con mi hermano. Tengo tantos días que estoy incomunicado. Es la primera vez que lo veo. No sabían de mí. Bueno, está bien. Un momento nada más. Sal. Y ya hablé con mi hermano. Me llevaba una bolsa de plátanos y un suéter. Claro que renació en mí la vida porque dije, vaya, por lo menos saben que estoy vivo. Y si muero sabrán dónde quedé. Me empezó a regañar mi hermano. Ya ves, por andar de vago. Eso te sacas por no trabajar como mi padre. Él dice, tú siempre metiéndote en líos. Está bien, hermano, ya déjame en paz. Por lo menos compréndeme un momento. Y empecé a darle pormenores, en pocas palabras porque el tiempo era limitado, y me dice, ¿y qué? ¿Ahora cuándo sales? Le digo, pues no sé cuándo entré, mucho menos voy a saber cuándo salga. Entonces nos pasaron de nuevo a las crujías. A mí me tocó en la crujía A, donde está la flor y nata de Lampa. Siempre yo he andado en lo peor, aunque puedo decir con orgullo que tocante al vicio soy como las aves que cruzan el pantano y no se manchan el plumaje. Me tocó ir una celda hasta el último rincón de la crujía, donde siempre estaba yo el más peligro de salir de pleito, ya sea que me mataran o que matara yo. Para evitar eso le di unos centavos al mayor para que me cambiara a una de las celdas que estaba más cerca de la puerta. Tuve mucha suerte, porque solo éramos 8. Dormíamos en el suelo de concreto, sucio, sin cubrirnos excepto por lo que teníamos puesto. Me fueron a visitar mis hermanas, Manuel y mi papá, uno por uno. Mi papá empezó a moverse para ver cómo me sacaba, y le habló a un licenciado, y pues este licenciado durante 7 meses me trajo con que, ahora sí, mañana se va, joven. No, ahora en la tarde se va, me decía otra vez. Y luego en otra ocasión, a mediodía sale usted, se va con su familia, que le traigan su ropa, y se va usted con su familia y derechito a la villa a dar gracias. Y ahí me tiene, esperando aquel momento ansiado.
Prometí al señor de Chalma irlo a visitar de nuevo si les hacía ver que era yo inocente. Día a día se lo rogaba yo, a cada instante, cada momento. Cada latido de mi corazón era una plegaria para el señor, pues así estuve durante 7 meses. Allí mismo dentro de la penitenciaría hay asaltantes. Hay individuos que se dedican a asaltar. Son individuos que no tienen visitas, ¿verdad? No tienen familiares, o si los tienen, no los van a visitar, quizás por calaveras. Así es que estos muchachos se dedican a ir al patio de visitas para ver a quién es al que le dejan cosas y después quitárselas. Una vez fueron a verme mi hermana Consuelo, mi tía Guadalupe, Marta y mi tío Alfredo, que en paz descanse, y me dejaron 5 pesos. Dentro de ese lugar es una cantidad fabulosa de dinero. Aquel que es drogadicto es capaz de matar por esa cantidad. Llegando a de la visita, a la hora de ir pasando hacia su celda, nada más se veía que se abría la puerta de una de tantas celdas. Salía un brazo y se metían al fulano aquel, y desde fuera solo se oían ayes inventadas de madre. Era porque estaban, como dice en el penal, bajando a aquel muchacho. Le estaban quitando su dinero, comida, cosas que le habían dejado sus familiares. Así es que en aquella ocasión volví a mi celda. El piso no era muy parejo. El cemento estaba en algunas partes levantado y abajo estaba la tierra suelta. Metí allí mi dinero, entre la tierra, y salí para ir por mi ración. Iba yo muy campante con mi comida, cuando un preso de nombre Aurelio me empezó a ver insistentemente. Yo comprendí lo que me podía suceder porque era, es decir, porque todavía vive, drogadicto nato, el condenado. Yo creo que si le destapan los sesos, en lugar de sesos le sale humo de marihuana. Tiene años de fumarla. Lo digo porque él me lo dijo. Pues fuimos, si no amigos, pero sí compañeros de infortunio, ¿verdad? Pues Aurelio dice, vas a pasar para mota. Caray, me hubieras hablado hace rato y te hubiera yo pasado para tu mota. Mira, si quieres pásame a la báscula. Ya no traigo nada. Acabo de repartir ahí con los muchachos. Y ahorita bajé a comprar una veladora a la payuca con el último dinero que tenía. No, a ver, ven para acá. Y me quiere agarrar del hombro y me doy un sacón. Y dice, no, ni te pongas arisco. Ahora es más, ni me vas a pasar a la báscula, ni te voy a pasar para mota, ni me vas a hacer nada. Él entonces que agarra y que pela su fierro y me tira un planazo. Es decir, que en lugar de darme con la punta o con el filo, me tiró con el lomo, con la cara del cuchillo. A esto le nombramos cintarazo o planazo. Alcancé a meter la mano y le dio a mi veladora. Siempre ya me enfureció más de lo que estaba. Y entonces se me viene de nuevo encima y me lo quité a como dio lugar. Y gracias a Dios que me ayudó y salí adelante. Ni me quitó nada, pero sí me dio un buen susto. La segunda vez entonces sí ya me asaltaron. Iba yo pasando después de la visita a dejar la comidita que me habían dejado, cuando me jaló uno y va para adentro el negro. Y adentro uno me para el cuchillo en la garganta y otro por las costillas. Y eran 4. Pues entonces el que tiene un poquito de sentido común, o bueno, si no lo tiene, pues se le despierta, ¿verdad? Así es que lo mejor era no moverme, y lo que ellos dijeran. Dicen, vas a pasar para un toque. Bueno, está bien, nada más déjenme feria para comprarme mi veladora y uno que otro pan. ¿Cuánto traes de feria? Creo que traigo como 4 o 5 pesos. Te vamos a dar un varo. Y estos son muy peligrosos, me consta, porque, pobres individuos, después de todo los compadezco. Cuando no tienen la droga, sufren mucho. Se retuercen, se revuelcan. Ellos dicen que les duele todo el cuerpo, ¿verdad? Por dentro, la sangre sienten que les quema. Un drogadicto es muy conocido porque su fisonomía lo delata leguas, ¿verdad? Aunque lo niegue, nada más hay que verle el antebrazo. Bueno, pasó, y me salí más enchilado que un toro. Caramba, pero no pude hacer nada más, porque si yo me hubiese puesto en un plan que se me hubiera subido lo Roberto a la cabeza, entonces iba a quedar peor. Esto no es permitido, ¿verdad? Pero por desgracia hay entre los celadores muchos que aunque vean las cosas, se hacen de la vista gorda. En cada crujía hay un garitón en el cual hay un vigilante con una ametralladora, Thompson y un teléfono. Y cuando hay pleitos, pues el vigilante está viendo y no hace absolutamente nada por evitarlo. Ya no que baje, sino por lo menos un telefonazo a la dirección para que manden a alguien a separar a aquellos individuos, porque cuando pelean 2, no solo ellos salen lastimados, sino los demás en la celda. A las 6 de la mañana, a toque de diana, se paran todos los reos. Suben 4 pelotones, uno por cada costado, tocando con sus garrotes para que despierte la gente. Gritan los celadores. Ora, hijos de la chingada, se acabó la buena vida.
a formar y a recibir su atole, y que viva Dios y nunca se acabe la penitenciaría. ¿Qué expresiones de fulanos? Para mí, que se acabe la penitenciaría y todos esos fulanos, de un solo golpe que se acaben todos. Entonces bajamos y nos formábamos, y el cabo empezaba a pasar lista su pelotón. Después, con el tiempo, llegué a ser cabo, así que a mí me tocaba pasar lista mi pelotón en las mañanas. Fulano de tal, ya todos iban contestando. Yo decía el nombre y ellos contestaban con su apellido. Luego rendíamos cuentas al mayor de todos completos y sin novedad. Muy bien. Entonces tocaban rancho. Nos formábamos todos y recibíamos nuestro desayuno. Nos daban atole blanco de maíz con leche, un bolillo grande y frijoles. Luego bajábamos a instrucción que duraba hasta 3 horas. Pocas veces fui a recibir instrucción militar, porque me convertí de la noche a la mañana en un influyente, ¿verdad? Pagaba mis listas, o sea, daba 1 peso cada 8 días al mayor de la crujía. Es uno de los presos, pero se encarga de vigilar a todos. Con él hay que dar las quejas, lo que uno quiera. Al dar el peso uno ya no tiene necesidad de pararse a las 6 de la mañana para tomar sus alimentos y luego salir a instrucción militar. Yo no la hacía porque andaba descalzo dentro del penal. Entonces vuelven todos a sus celdas. Bueno, quien quiera ir, quien no, puede bajar al patio y andar ahí como león enjaulado, nada más vuelta y vuelta. Yo era uno de esos leones. Daban las 12 de la mañana y tocaban reunión y de nuevo a pasar lista. Una vez que pasaban lista, se recibía la ración. Entonces se componía de sopa, guisado, frijoles y pan. De guisado dan carne de res, según ellos. Para mí que es carne de caballo. A esa hora está un poco más pasadera la comida. Después de rancho vuelven a tocar reunión para que se vuelvan a formar y vayan saliendo hacia el campo deportivo para instrucción militar. Otras 2, 3 horas de instrucción y de regreso a las crujías. Como a las 6 vuelven a tocar reunión para bajar la bandera. Después el corneta toca rancho y a recibir el alimento de la tarde. Café con leche o atole de maíz y pan. De regreso en las celdas, más tarde se cerraban los pasadores y quedaban todos encerrados hasta el otro día. El toque de silencio es a las 9 de la noche, pero antes, aún en el día, empiezan los petroleros, los traficantes de droga. Allá andan allá lo descarado como si anduvieran vendiendo cigarrillos o dulces. A peso sus motas, o a 2 pesos. Y al cual más formado ahí, ¿cómo llamar a un ambulante cualquiera? A ver, pásenme una, ¿de cuál es? De la chiva. ¿De veras es de la chiva? Sí, de la cola de borrego. Ahí formados aún en el día, empiezan a expulgar su marihuana para sacarle la semilla, y forjan sus cigarrillos con papel de estraza, y a fumar ahí como si fuera la cosa más natural del mundo, aunque siempre se recatan un poco, por los celadores. Todo esto es muy penoso, una cosa que por mucho que se diga, aún exagerando, se quedaría uno corto, porque en realidad no hay que precisamente sufrirlo, solo con verlo basta para comprender. Las pandillas dentro de la penitenciaría son las peores que he conocido, porque están compuestas por individuos que ya no les importa el estar libres o el estar presos, el matar o el dejar de matar, ¿verdad? Para pertenecer a una de esas pandillas es necesario que, por lo menos, deba 1 o 2 o 3 cabezas. Estas pandillas se organizan dentro de la penitenciaría, pero aún después se vuelven a reunir en la calle, para andar haciendo atropello y medio. El jefe de la pandilla no escoge a cualquiera, lo va escogiendo a su manera. Callado, va platicando con uno y con otro, y los reos, aunque a la policía no le digan ni pizca, así los estén matando, se platican mutuamente qué hizo uno y qué hizo el otro. Así él los va catalogando y ya cuando se decide hablarle a alguien es porque escogió al más calavera de todos. En mi celda no había pandilla, pero me di cuenta de ellas porque trabajaba en la peluquería de la penitenciaría como chícharo, y luego estuve en la panadería. Allá en la panadería estaban los peores, empezando por mi patrón, que era uno de los cabecillas, aunque nunca se metía con nadie, porque eso tiene el que es cabecilla hasta donde se para, siempre callado, salvo cuando está bajo el efecto de una droga, y eso cuando ya esté muy débil su cerebro, entonces empieza a hacer perjuicio. Yo oía ya pláticas, ¿verdad? Por cierto que una vez al patrón mío le dijeron, oye, manda el chavo este para afuera. No, puedes hablar con confianza, es derecho, ya se aventó una fierriza con Aurelio. Bueno, chavo, usted se va a callar de lo que vaya a oír aquí. Sí, está bien. En realidad no creo haber oído nada de importancia. Hablaban en un caló tan refinado que yo no alcanzaba a veces a comprender las palabras. Estaban planeando una fuga, pero nunca se llegó a realizar. Una vez que las pandillas estaban formadas,
Eran los amos y señores, no solo de los reos, sino hasta de los mismos celadores y hasta de los comandantes. Porque hay quien manda al director del penal, eso ya es demasiado. Es un reo, el sapo, un individuo que debe 132, 134 muertes. Fue sargento primero, me parece, de infantería, y estaba de destacamento, y no sé qué borlote hubo de estudiantes. No se explica todavía a la gente qué pasó, pero empezó a disparar su ametralladora sobre la multitud y mató estudiantes como barrer moscas. Por eso es que debe 100 y tantas muertes, aparte de que dentro de la Penny mató a un ampón y a un celador. Eso de que mandaba al director del penal no lo leí, porque nunca se ha publicado, y tampoco era solo un rumor dentro de la penitenciaría. Dentro de lo que cabe, él andaba libre ahí dentro, y llegaba el director y el sapo andaba delante del director, no el director delante de él. Y si alguna cosa no le parecía bien al sapo, porque se preocupaba porque la gente estuviera bien, decía, hay que hacer esto, hay que hacer el otro. Lo decía como pensando en voz alta, para que lo oyera el director, y el director cumplía las órdenes del sapo. Por cierto, tuve varios tratos con el sapo. Cuando trabajé en la panadería robaba para él manteca, escobetas, y bueno, no me robé a la madre del director porque nunca llegó, ¿no? Yo le entregaba las cosas al sapo, se las vendía. No lo digo con orgullo, pero las circunstancias me obligaban. Si no me hubieran tratado como al más primo de todos, en palabras mayores, quiere decir pendejo. Así que le entregaba todo al sapo porque tenía su tienda dentro del penal. Vendía cigarros y otras cosas. Aunque un prisionero no hubiera tenido influencias con el director teniendo dinero, puede tener su tienda, aunque cuesta un ojo de la cara obtenerla. Hay 2 hermanos, hombres de pesos, que tienen a su cargo el restaurante. Paolo, ahí dentro de la Penny, como el mejor de México. Sobre la vida sexual, se vive ahí en una promiscuidad de la más baja, aunque los homosexuales están separados de los hombres. Los homosexuales tienen su crujía al fondo de la penitenciaría, ¿verdad? Esos hombres, bueno, no sé cómo nombrarlos, tienen barracas de madera nada más. Y hay ahí quien se anda pintando los labios en el día. Unos lavan, otros cosen su ropa, otros cocinan, otros echan tortillas, otros florean a los hombres. Y por desgracia hay individuos que han caído tan bajo que como no tienen mujer para desahogarse, sobornan al guardia, con un tostón, con un peso, para que los deje salir de su crujía, y se van a la jota, la crujía de los homosexuales. Ahí dentro escoge a la mujer que mejor le guste, porque andan vestidos de mujeres, aunque cuando hay revista todos se visten como hombres, porque así lo ordena el reglamento, ¿no? Esto del homosexualismo se me grabó mucho. Un día en la tarde, en el parte que se rinde por el micrófono por el mayor de cada una de las crujías, la novedad del día fue con la novedad de que el reo pasa castigo a 3 Marías por haber violado al reo, un muchacho de 18 años. Antes en la penitenciaría había mujeres, en una crujía aparte, y ahí sí no podía entrar nadie. Bueno, no tanto como nadie, porque todo es cuestión de soborno. Pero este soborno es más pesadero porque iban a cohabitar con mujeres, ¿no? Yo nunca llegué a hacerlo. Es mucho arriesgar. El solo hecho de sobornar al guardia y salir de la crujía, si lo sorprenden a uno, amerita que lo manden a uno a 3 Marías. 3 Marías son unas celdas triangulares en un edificio de forma circular, de un solo piso y cubiertas solo a la mitad. Así es que si llueve, pues ya se imaginará el frío tan tremendo que se pasa ahí. Mas si es de noche, el sol le da a uno de día, y si no, se va uno a la sombra. Pero no tiene uno derecho ni de fumar, ni de tener cobija, ni de visitas, ni nada, ¿verdad? Cuando tenía allí unos meses vi a Ramón Galindo allá en la cárcel. Conocí a Ramón y a sus hermanos desde que era pequeño, aunque él era mayor que yo. Vendían carbón, tenían una carbonería en la calle de Arteaga, y eran tan pobres como nosotros. Empezó después con una bicicleta alquilándola, luego 2, luego 3. No sé en qué artes estuvo, que él de la noche a la mañana cambió la agencia por una tienda. Se hicieron de una casa como para gente decente y se dedicó a prestamista. Se dedicó a prestar con módico 20%. Tiene su coche y maneja miles de pesos. Le ha ido muy bien. Conoció a mucha gente del bajo mundo en la tomadera. Era muy tomador, muy briago. Se quedaba tirado en las calles, pero hizo el juramento de jamás volver a tomar en la vida. Hasta ahorita lo ha cumplido y le ha ido muy bien. Luego se dedicó a comprar chueco, discretamente de la gente que él más o menos comprendía que era maciza, y se convirtió en el más rico del vecindario.
Estaba en la cárcel porque mató a un ruletero en una riña callejera. Cuando llegué a verlo allí era maestro instructor de defensa personal, y no sé cómo vino a hacerse maestro instructor de los celadores y de todo el personal que tiene a su cargo la penitenciaría, y salió ligado con el servicio secreto. Se convirtió en agente del servicio secreto y siguió de comprador de chueco. Yo fui su brazo derecho alguna vez. Bueno, y en los 7 meses que estuve en la penitenciaría aprendí también un poco tocante a los amigos, porque aquellos que me profesaban amistad fuera, y cuando yo tenía dinero me andaban siguiendo por donde quiera. Cuando estuve en desgracia, no recuerdo que uno solo se haya parado a visitarme, ¿verdad? Ni siquiera un saludo me mandaron con mis familiares. Aprendí a que amigos en el mundo son muy pocos los que hay, y es muy difícil dar con uno que sea sincero. Al fin salí libre después de tantas veces que me decían iba a salir. Era una de tantas veces que me llevaron a juzgado en la Julia. Me peiné y medio arreglé, pero siempre descalzo y sobre todo con el traje de rayas, muy denigrante, parece uno cebra. Llegué al juzgado. Allí estaban mi hermana Marta y mi papá. Me dice el licenciado: se va usted libre. Hemos comprobado que usted no es el culpable. Ya agarramos al culpable, así que haga usted el favor de dispensarnos. Señor licenciado, ¿usted cree que con una disculpa se van a borrar 7 meses de sufrimiento que yo he pasado aquí? No nada más yo, sino la pena moral que le di a mi familia, y sobre todo la marca que me dejaron para toda la vida. No, tampoco se ponga en ese plan, porque si no, entonces sí se queda. Y no me quedó más remedio que callarme, porque de haber seguido tenía yo mucho que decirles a todas las autoridades. Así que salí a los 7 meses, libre, con esa disculpa. Dispense usted, agarramos al culpable. A mi papá le costó 1,200 pesos que le estafó el licenciado, porque en realidad no devengó esos honorarios. Un asunto como el mío era sencillo, porque en primera yo no tenía el cuerpo del delito. 2 de los testigos de la parte acusadora contradijeron a los otros 3. Estoy de acuerdo en que cuando uno comete una falta debe ser castigado, pero a mí me acusaron en falso. Antes de que cometieran esta injusticia conmigo creía en la ley, después ya no. Si esto es justicia, ¿qué será la injusticia? 7 meses se robaron de mi vida. No es que esté amargado, pero odio todo lo que representa la ley. La policía y el servicio secreto son ladrones con licencia. Por cualquier cosita lo golpean a uno. Siempre estoy listo a enfrentarme con ellos. Por eso es que cuando haya alguna huelga o un pleito, me uno, sin preguntar el motivo, solo para tener una oportunidad de darle a la policía. Y cuando matan a un policía, no precisamente me siento feliz, pero siento que le dieron su merecido. No hay ley aquí, solo la de los puños y la del dinero, que es lo que más cuenta. Es la ley de la selva, la ley del más fuerte. El que es económicamente fuerte puede reírse. Comete los peores crímenes y es una inocente paloma ante los jueces y ante la policía, porque tiene dinero. Pero qué diferente es para un pobre hombre que comete una ofensa ligera. Lo que me pasó a mí no es ni una milésima parte de lo que ha pasado y sigue pasando a otros. En realidad, no sé lo que es justicia, porque nunca la he visto. Si hay infierno, allá en la penitenciaría está el infierno. Estar en un lugar de esos no se lo deseo ni a mi peor enemigo. 6 muchachos de Bellavista han estado en la cárcel, pero solo uno era un verdadero criminal. Los otros, como yo, se metieron en dificultades por pleitos y mala suerte. No digo que no merecía que me dieran una lección, porque aunque me acusaron de algo que no hice, he hecho otras cosas. He sido un mal hijo, un mal hermano, un mal tomador. Estoy convencido que necesitaba un castigo, pero nunca me quejaré bastante de que me encerraran injustamente. México es mi patria, ¿no? Y tengo por México un sentimiento muy especial, un cariño profundo, sobre todo por la capital. Para mí, tiene una libertad de expresión y sobre todo una libertad para hacer cualquier cosa que uno quiera. Me es más fácil ganarme la vida aquí en México que en cualquier otra parte de la República. Aún vendiendo pepitas uno se mantiene. Tocante a los mexicanos, no tengo muy buena impresión que digamos. No sé si esté equivocado, o será porque yo soy el que me he portado mal, pero me parece que aquí no existen los buenos sentimientos. Aquí estamos, como ya he dicho, con la ley del más fuerte. Aquí al caído nunca lo ayudan. Al contrario, si pueden herirlo más todavía, lo hunden. Nunca dejan sobresalir a nadie. Tratan de hundirlo. Yo no soy un ser inteligente que digamos, pero en mi trabajo he sobresalido un poco. He llegado a ganar unos centavos más que los demás. Cuando mis compañeros de trabajo se han dado cuenta de ello, me han hecho una política tremenda y me hacen quedar mal con las empresas.
y no falta quien diga qué o qué robó, o qué mató, o que anda en malos negocios, o que esto que lo otro. ¿Será también por la falta de cultura que hay aquí en México? Hay tanta gente que no sabe ni siquiera escribir su nombre, pero dicen que ha llegado la época del constitucionalismo. Eso es nada más una palabra rimbombante y bonita. Incluso yo no sé ni de lo que quiere decir. Aquí se vive por la violencia, homicidios, robos, asaltos. Hay que vivir muy deprisa y constantemente en guardia. Me dejaron salir como a las 2:30 de la tarde. Me fui directamente a la villa a dar gracias a la Virgen. Avisé a mi familia que tenía la promesa de ir a Chalma. No fue precisamente en la fiesta del Señor y fui solito. A mi tía Guadalupe le dije, y me dice, sí, hijo, cumplen todo lo que tú puedas. Fui caminando descalzo desde Santiago a Chalma. Serán unos 30 o 35 kilómetros. Y caminé y caminé y caminé. El camino se me hizo pesado porque había llovido y estaba lodoso como chicle, y las piedras por donde quiera se me enterraban. Yo no les hacía caso, no me dolía. Yo nada más llevaba la mira fija de cumplir con el Señor y no renegar de nada absolutamente. Al contrario, si más escabroso hubiera estado el camino, hubiera sido mejor, porque entre más furia y dolores físicos, más satisfecho me encontraba yo. Bueno, esa es la razón de las mandas para mí. A la ida me sentía yo apesumbrado, me sentía desesperado. Una vez que llegué ahí, sentí un gran alivio. Un tiempo después, me aprendió la policía porque dejé de firmar por mi primera falta, durante los meses que estuve preso. Cuando se deja de firmar 3 veces consecutivas, la compañía afianzadora da parte al servicio secreto. Creo que esto es anticonstitucional. Debería tener sus agentes privados y no la de la judicial. Bueno, salí luego. Me quedé por aquí por algún tiempo y luego salí para Veracruz.